La ciencia no es plantear hipótesis sin dar un número. Tampoco la ciencia es el sistema de publicaciones científicas, porque también está, y con perdón, emputecido. Aquí está todo vendido al dinero. Entonces, el que a ti te publiquen una investigación que rompa con lo que le interesa al sistema es muy difícil. Ejemplo, tú no puedes creer hoy día lo que te dicen los sistemas. Tú tienes que filtrarlo todo con la información que hay en Internet y también filtrar mucho las redes disidentes, porque hay mucho disparate. Hay mucha ignorancia también y mucha soberbia. Pues ves que mucha gente se está curando que no necesita vacunarse. ¿Para qué te vas a vacunar cuando las vacunas sabes que necesitan un proceso de 10 años de experimentación, de riesgo-beneficio que no se había hecho? ¿Para qué te vas a entrar en ese riesgo cuando hay curas? Que había varias curas y las sigue habiendo. La ciencia no se puede meter en temas de fe, ni la fe en temas de ciencia. Lo que la fe es autónoma, y autónoma también de la razón, que es el error. Meter la razón a justificar la fe. Ahí te cargas la fe. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Pablo Campra, profesor en la Universidad de Almería, también es investigador y científico aquí. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Pablo, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes y gracias por tu visita, que has venido un poco lejos. Y bueno, por darme esta oportunidad en tu canal de comentar un poco mis opiniones sobre una serie de temas polémicos que andan por ahí en las redes, porque yo hace tiempo que decidí salirme de la plaza pública en vista de el embrollo que había y sobre todo la falta de rigor y de ortodoxia, que es lo que vamos a hablar en todos los ambientes. Y bueno, tú me escribiste, vi que era un enfoque, un canal cristiano, católico, que yo ahora estoy en eso, siempre he estado en eso. Y bueno, pues por aclarar una serie de cuestiones, mi visión, que no comparto con la mayoría de amigos y conocidos en las redes sobre muchos temas, así que a ninguno le va a gustar lo que diga aquí porque no tengo ni un amigo en la disidencia con el que comparta todo lo que dice. Siempre alguno tiene algo que yo no comparto, ¿no? Entonces, pues encantado de tener aquí la libertad de hablar. Y bueno, yo te propuse hablar de la falta que hay. El título sería La ortodoxia en la fe y en la ciencia. Pero en realidad me veo que pones título a veces, sería la falta de eso en los dos ámbitos, tanto en la fe católica como en la ciencia. Yo creo que hay que trabajar mucho por recuperar el sentido de la ortodoxia del camino. Ortodoxia quiere decir la doctrina recta. O los budistas, yo cuando era budista, podemos hablar de nueva era. Hablábamos del camino recto, el camino de en medio. Y eso es lo que hace falta. Recuperar esa sensatez, ese sentido común, porque las redes están demasiado, hay demasiada discordia, demasiado disparate, demasiada sin razón en el lado de la disidencia. Y en el lado de la oficialidad, pues no hay más que seguidismo, borreguismo, falta de espíritu crítico y servir a sus señores, que son quienes detentan el poder, ¿no?, económico y a través del político. Entonces yo no veo que haya ortodoxia en la ciencia ninguna. Y en la Iglesia Católica nuestra romana, pues desde hace 1000 años, desde el cisma, también le falta mucha ortodoxia. Los que la mantienen son los orientales. Y ahí hay que mirar. No cambiarse de iglesia, pero mirar a los orientales, que es lo que han hecho siempre los grandes reformadores de la Iglesia latina nuestra. Mirar al Oriente. Hablaremos de la nueva era, del cristianismo, del budismo también. Hablaremos de chemtrails, de vacunas, de cambio climático, cosas sobre las que has escrito, artículos científicos y de muchos temas más. Pero claro, el centro de esta conversación es la ortodoxia. Y corrígeme si me equivoco, pero la ortodoxia es la ciencia, es el método científico, que como mencionaba antes fuera de cámara, empezó con Galileo. Y quiero preguntarte, Pablo, ¿por qué dices que hay que volver a la ortodoxia tanto en la fe como en la ciencia? Bueno, te he adelantado un poco la idea porque hay mucho disparate. Ahora, bueno, el mundo oficialista, pues ya sabemos cómo funciona. Ahí no voy a decir yo nada que no esté de acuerdo tu oyente, que se supone que son gente pensante, ¿no? Gente disidente. El mundo de los medios oficiales, el mundo de la política, la televisión, pues toda una generación anterior a la mía, que yo tengo 55 años, pues pecaron y siguen pecando de ingenuidad, de pensar que el poder que controla esos medios y esas informaciones está velando por la verdad y por tu bien, cosa que es de ser muy ingenuo, no ya los políticos, sino los poderes financieros que ponen a esos políticos y los que ponen a los poderes financieros, que ahí podemos irnos ya a temas metafísicos, ¿no? Entonces, el pensar que esa gente tiene buena voluntad es de ser muy ingenuo,
Pues sabemos que el ser humano, cuanto más poder tiene, más maligno se vuelve, más egocéntrico, más ególatra y es más enemigo de la raza humana. Ujú. Con lo cual, yo no entiendo cómo hay gente que todavía se cree los telediarios, se cree lo que dicen los políticos. Ese sería el lado oficialista, en el cual me encuentro aquí en la universidad, porque no hay nada más oficialista que una universidad. Cosa que yo cuando entré aquí, pues uno se lee las declaraciones de intenciones de la universidad, de la UNESCO, y esto se supone que son centros de pensamiento libre, de investigación libre, de crítica al poder, a lo que sea, todo lo contrario. Aquí todo el mundo está a ver qué le puede beneficiar en su carrera, en su economía, en su prestigio, en su ego. ¿Eh? Bueno, todo el mundo, hay muchas excepciones, ¿eh? Entre las que creo encontrarme. Pero es muy difícil, aquí hay que ir como Diógenes, con una linterna buscando un hombre. Sobre todo con el COVID se ha demostrado. El COVID ha sido una prueba que le han puesto a la humanidad porque lo ha permitido Dios. Aquí no pasa nada sin que lo permita Dios. Para espolear muchas conciencias, despertar conciencias, porque Ujú. estamos ya en el fin de los tiempos, que podemos hablar de eso todo lo que tú quieras. De escatología. Y aquí todo el mundo se ha retratado. Todo el Ujú. mundo. Y los primeros que se han retratado son los sistemas: el sistema educativo, político, científico, mediático. Ahí se ha demostrado que no estaban en la verdad, no estaban en el bien, sino que estaban en intereses de los que controlan todo, ¿no? Entonces, la universidad, en cuestión del COVID, por ejemplo, es Ujú. el último sitio donde la gente se ha quitado las máscaras, el sitio donde más se han vacunado, y eso, pues, no tiene sentido si es un centro de pensamiento libre. Es decir, aquí los agricultores de Almería, que tienen más esa intuición de que vienen a venderle una burra, un tratante, se han vacunado menos que los profesores de la universidad. ¿Por qué? ¿Por el conocimiento que tienen aquí? Pues no, hay mucho de soberbia también Ujú. y de ingenuidad, de Y, creerte lo que te dice el sistema científico, el ministerio, la agencia del medicamento. Tú no puedes creer hoy día lo que te dicen los sistemas. Tú tienes que filtrarlo todo con la información que hay en Internet y también filtrar mucho las redes disidentes porque hay mucho disparate. Hay mucha ignorancia también y mucha soberbia y muy poco estudio. y luego, que parece una tontería, pero yo he visto gente bastante loca en el mundo de la disidencia. También hay gente loca en el mundo del oficialismo, pero en la disidencia me encuentro dos perfiles. O gente muy inteligente, con valiente, y gente que está realmente flipada de la cabeza. Mm. Me mencionabas antes, volvemos al tema de la universidad, que los profesores de universidad y los investigadores se habían convertido en científicos para agilizar procesos industriales. No, hay muy poca ciencia pura, ¿no? Porque aquí se ha fomentado la ciencia aplicada, que esos son trabajos más bien de ingenieros. Y yo soy científico, yo estudié biología porque yo tenía la vocación de conocer los misterios de la vida, cómo nos mantenemos vivos, por qué. Que eso no lo explica la ciencia, lo veremos. Eso lo explica la revelación divina, ¿eh? Ujú. La ciencia explica por qué pasan, cómo pasan esos procesos, cómo se van sucediendo los procesos de manera que tú te mantienes vivo. Pero no te explica por qué estás vivo, ni cómo empezó la vida, ni la evolución, ni la embriogénesis. Eso no lo explica la biología, ¿no? Sí te explica cómo pasan las cosas, ¿no? Pero por Ujú. qué pasan, no. Entonces, los científicos que se supone que somos descubridores de fenómenos nuevos, de relaciones causales nuevas, pues el sistema científico universitario y no universitario, toda la financiación, todo el sistema de publicaciones, de promoción profesional, está muy orientado hacia el ingeniero de procesos. Tú te has convertido en una persona que no hace más que optimizar procesos industriales que le interesan a los poderes económicos y fácticos, no al pueblo realmente muchas veces, ¿no? Ujú. En todos los ámbitos, o procesos ideológicos, como todas estas ideologías que vienen, ¿no? Del otro lado del charco, ¿no? Toda esta ideología LGTBI, wow, que todo eso, pues también hay un dineral. A mí continuamente me entran en el email de la universidad dinero para proyectos, para mover todo ese asunto. Entonces, pues nos hemos convertido en ingenieros que mueven la máquina, ¿no? En técnicos de mantenimiento del sistema. Ujú. Y yo siempre me he revelado ante eso, sobre todo porque una vez que eres funcionario, que es lo único bueno que tenemos, y no tienes ambiciones ni necesidad de publicar para sacarte una cátedra, para, yo qué sé, para pillar dinero, que hay mucha Ujú. gente que lo hace por dinero, pues tú dices, yo investigo lo que a mí me llame la atención y me motive, ¿no? Yo he hecho 3 líneas importantes en mi vida que me han motivado porque eran rompedoras, porque eran investigación pura.
Y todo lo que es optimización de procesos, pues sí, para la tesis lo hice, yo trabajé con ácidos grasos poliinsaturados, optimización, pero a mí como científico no me motiva, yo no soy un ingeniero químico y eso que hice la tesis en ingeniería química. Yo me Ujú, considero biólogo científico, ¿no? ujú, Y por eso yo las 3 o 4 cosas que yo veo interesantes que he hecho yo en mi carrera han sido de ciencia pura. ujú. Y no sé cómo iba tu pregunta. Bueno, No, pues eso es que las universidades se han convertido en eso y luego pues está muy controlada la ciencia oficial, y no te digo la ciencia privada, por los intereses de conglomerados industriales, ¿no? Farmacéuticos, de agroquímicos, los cuales a su vez dependen de quién, ¿no? Como decía aquel, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende todo eso? Pues de los que hacen el dinero, no los que lo tienen, los que lo fabrican, ujú, que el dinero se fabrica. Antes había una máquina que le daba un botón, ahora le dan y sale un algoritmo. Esos son los que detentan el poder, que ahí podemos hablar todo lo que tú quieras, ¿no? ujú, Llámale sionismo, ponle el nombre que quieras. Esos son los que controlan todos los sistemas, incluido el sistema de investigación. Entonces, cuando tú intentas salirte un poco de todo ese carril, pues claro, cae en el mundo de la disidencia y el negacionismo, de los cuales también he recibido mucha crítica y muchos palos. Y después de lo que voy a decir aquí, más. Porque el camino de la ortodoxia está en seguir el método científico y no salirse del método científico. Y ahora te lo explico el método científico. explícamelo, porfa. Vale, es muy importante. El método científico quedó establecido, empezó a establecerse con Galileo, ¿eh? Ya Ujú, venía de atrás, venía un poco del racionalismo griego, de ujú, Aristóteles, de todo aquello, pero luego lo que es la conjunción entre observación, metódica y razón, eso ya se empezó a consolidar a partir de Galileo, ¿no? Galileo tampoco era exactamente ortodoxo porque él pensaba que su hipótesis racional era más importante que los datos y que si los datos no la confirmaban, daba igual, valía, porque la razón se lo había dicho, ¿no? Pero bueno, al final pues se ha ido estableciendo un sistema que ha sido muy eficaz para comprender las causas de los procesos que ocurren en el mundo físico. ujú, Esto no vale para el mundo espiritual, que podemos hablar ahora. El mundo espiritual tiene otras reglas donde puede llegar por la razón o no. Ahora hablaremos de ortodoxia ahí, ujú. que hay un error ahí grave de Santo Tomás de Aquino. Pero la ciencia no, la ciencia solo se ocupa de lo que tú puedes ver, medir, objetos sensibles físicos, a partir de cuyas observaciones tú puedes sacar unos números. La ciencia se basa en la matemática. Todo lo que no sea una hipótesis descrita o demostrada con números no es ciencia. Y aquí es donde se ve muchísimo disparate en las redes. En cualquiera cuelga un vídeo, una foto, manipulada o no, que ahora ya no te puedes fiar con la inteligencia artificial. Y te intentan demostrar hipótesis más o menos peregrinas con dibujos, con fotos, con argumentos, que a mí no me argumentes, que me den números para que yo los compruebe haciendo con tu metodología, que tiene que ser pública, la misma observación que tú has hecho, y si veo que se reproduce y he hecho más o menos lo mismo que tú hiciste, pues podemos seguir trabajando el asunto. Ujú. Pero la ciencia no es plantear hipótesis sin dar un número, ¿no? Tampoco la ciencia es las publicaciones científicas, el sistema de publicaciones científicas, porque también está, y con perdón, emputecido. Aquí está todo vendido al dinero, que es el nuevo señor, la nueva idolatría. Entonces, que a ti te publiquen una investigación que rompa con lo que le interesa al sistema es muy difícil. Y aclárame una cosa, antes de hablar del tema de las vacunas, cambio climático, también has investigado sobre este Y tema. ahí también me han puesto a París. Y aquí Te han de lo que puesto a ha... parir y es que hay mucha confusión, creo, porque yo tampoco tengo claro el tema del cambio climático. A mí me convence la idea, y ahora tú me explicas, ¿eh? De que el cambio climático es real, pero que tenga causas antrópicas es otra historia y que podamos acelerarlo también es otra historia. Cuéntame sobre el cambio climático y sobre Chemtrail que está Por ahí relacionado. está la verdad. Bueno, aquí podemos hablar una hora de los dos temas, de los chemtrails, que no son chemtrails, que son contrails, pero vaya. El cambio climático, quien me decía, ¿tú crees en el cambio climático? ¿Eso que es una religión? Es que en ciencia no hablamos así. O sea, es que eso no es ciencia, por eso te digo la ortodoxia. La ortodoxia, bueno, aquí tengo yo, todavía he cogido unos libros gordos del IPCC para Ahí sostenerte abajo está. para Ahí está, ahí sostenerte el abajo está. micro. Enséñame uno de esos gordos si puedes. Los de abajo, no, déjalo, déjalo. Los informes del IPCC, que son informes oficiales de la ONU sobre cambio climático, que están bastante bien, son una revisión de miles y miles de estudios científicos de 5 años sobre el tema.
pero está un poco sesgada porque va buscando unas conclusiones a priori, va buscando el certificar el discurso oficial. Y eso Mm. no es ciencia. La ciencia es lo que hice yo aquí en Almería. Yo no te puedo hablar de cambio climático en general, yo te puedo hablar de lo que yo he investigado. Y yo cogí, cuando salieron esos informes en 2007, digo, vamos a ver aquí cómo está la cosa. ¿Qué tienes que hacer? Datos, números, a ver los números. Cogí el coche, me fui al aeropuerto, ahí todavía tenían un papel de esos amarillos que salía de una impresora. Allí creo que se llamaba Tesifón, un, ya se ha jubilado, me dio los datos, muy simpático, muy bien. Entonces no había esta ideología, este follón que hay. Y yo hice luego mi análisis de los datos disponibles, que en Almería son de 100 años, en el campo de Dalía son desde el año 83. Los monté en una hoja de Excel, ahora se hace ya por SPSS, vamos, por ChatGPT, puedes hacer cualquier análisis bien hecho si sabes cómo hacerlo. Y veo que, oye, aquí no ha subido la temperatura, aquí no hay tendencia, como se está diciendo, que eso pasa en muchos sitios del mundo, ¿eh? Entonces, vamos viendo que el discurso oficial no tiene nada que ver con los datos, por lo menos en Almería, que es lo que yo he estudiado, ¿no? Aquí yo vi, esto lo hice en 2008 y vi que bajaba. En vez de ir para arriba, bajaba. Tenía una tendencia de menos 3 grados centígrados por década. Es decir, si seguía durante un ciclo, hubiera bajado 3 grados. Últimamente ha cambiado la tendencia, parece que se ha igualado y ahora con esto de, parece que es el niño o la niña, no sé qué, que ha pegado un subidón los 2 últimos años en todo el mundo y en España, Ujú. que no tiene que ver con el discurso del cambio climático. El niño y la niña son sucesos que no son periódicos, pero son naturales, no tienen nada que ver con este discurso. En fin, que en Almería uno ve los datos, uno tira un análisis de tendencia, regresión, aquí no hay tendencia. ¿En qué? Pues de qué estamos hablando. Temperaturas medias, puedo hablar de temperatura de verano, extremos, lluvia, aridez, viento, hay un montón de cosas que se pueden medir. Entonces yo el discurso, ¿crean el cambio climático? ¿De qué me está usted hablando? Mm. En primer lugar, cambio hay siempre en el mundo fenoménico nuestro, y podemos hablar un poquito de fe, y así variamos, ¿no? Vale. Vamos mezclando. Ujú. Vale, hablamos de ortodoxia. Sí. Pues los griegos, esto hay que leer mucha patrística, que eso te da toda la vida para leer esto, ¿eh? Los griegos, que son los que eh, consolidaron todo el conocimiento de los padres del desierto, de los primeros siglos, los primeros 4 o 5 siglos, pues tiene una serie de conceptos en griego preciosos. Y uno es el del tiempo, ¿no? Y hay dos tiempos, porque hay dos planos o dos dimensiones. No hay 20 dimensiones, ni marcianos, ni nada de eso. Hay dos planos. Uno es el físico este, que lo creó Dios con el tiempo, el cronos que se llama. El cronos es lo que la gente entiende como tiempo, que tampoco existe, es cambio, El ¿no? El tiempo reloj cuando va lineal, ¿no? midiendo es que el muelle pues, se va aflojando, ¿no? O un reloj atómico. El tiempo no existe. Pero Dios creó el mundo físico este con ese tiempo, el cronos. Ujú. Pero luego, en el mundo de los seres espirituales que existen, y ahora hablaremos de eso, porque hay gente que todavía desde la razón te dice que no existen los seres espirituales, cuando ni un racionalista de los que de verdad eran inteligentes, Descartes, Claro. Leibniz y... ¿Cuál era el otro? Ahora te lo digo. Todos eran creyentes. Todo lo que hacían era intentar demostrar con la razón la existencia de Dios, pero nunca ha habido una persona inteligente en la historia que no creyera en la existencia de Dios hasta que llegó ya el marxismo, Marx y Nietzsche y todo aquello. Yo era muy de Nietzsche antes, ¿no? Entonces aquí me estoy yendo un poco de tema, tú llévame. No, no, pero Bueno, vale, entonces está los bien. griegos está el Cronos y el Kairos. El Kairos es el tiempo que hay en el cielo. Ujú. El cielo no es más que la eternidad. Entonces hay una imagen, yo leyendo este libro que te pasé de ortodoxia, que es muy bueno, de Paul Elkimov, que no se encuentra. Eso se lo puedes pasar todo el PDF a quien quiera. Vale. Es un libro que me lo pasó Enrique para, no sé si presentó a Enrique o si antes. Pondré un enlace a lo mejor a Google Drive con el No está en PDF ningún subido. sitio, sí, lo puedes pasar, no sé si tendrá derechos de autor, no sé, tú mira todo eso, ¿no? Pero ahí está lo que es el conocimiento de la ortodoxia católica, porque los orientales son católicos. Católico quiere decir cat olón, la iglesia orientales son iglesias, no la gente, las iglesias son cat olón universal. Cuando estaba unido todo el catolicismo hasta el año 1054. Y en esta patrística pues se explica que hay un mundo físico, aquí podemos hablar del terraplanismo también. Yo no soy terraplanista, pero sí soy terraplanista espiritual, en el sentido de la percepción personal que tiene uno de que hay un mundo aquí donde estamos, Físico. donde pasan cosas con un crono, con un tiempo,
Y luego hay otro mundo, que es la eternidad, que lo rodea. Esto está muy bien expresado si uno va al Prado, el cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, ¿no? Se ve Es verdad. una cosa así como esférica, sería como tierra plana, y luego arriba una cúpula, y alrededor, ¿qué hay? Alrededor se ve como un vacío negro, y está Sí. como Dios arriba. Pues bien, lo que rodea ese huevo, ese brazo de gitano por donde vamos caminando, es la eternidad. Y la eternidad tiene otro tiempo, que se llama el Kairos, ¿no? Ujú. Entonces, la ciencia solo se ocupa de ese huevo donde está el cronos, no se ocupa del kairos ni de las cosas que acontecen, porque ahí hay personas, ¿eh? Ahí está Dios, están los santos y están los desencarnados, y luego están los ángeles, los buenos y los caídos. Ujú. Hay personas por ahí, pero se rigen por otras reglas. Ujú. No puede la ciencia meterse ahí, ni la razón. Fíjate lo que te digo, la razón puede apoyar un poquito las verdades de fe, ¿no? Que es donde nos salimos de la ortodoxia con Santo Tomás de Aquino. Ahí empezó el mal de la Iglesia occidental. Empezar a razonar verdades de fe, Ujú. porque la fe no se razona. Bueno, creo que sí, y te explico por qué. Porque creo que fe viene del griego y significaba confiar con pruebas. No era como lo entendemos ahora la fe de confianza a ciegas. Era una confianza con pruebas. Es decir, por ejemplo, la gente que creemos en Dios tenemos una fe con confianza porque creemos que los profetas son una prueba, eran una prueba viviente y Jesús es una prueba que tenemos de que Dios existe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una fe con Yo sí pruebas. tengo ese concepto, porque yo soy científico. Pero en la ortodoxia, la fe viene de la revelación divina. Y o lo tomas o lo dejas como las lentejas. Entonces, lo que hubo en toda la catolicidad hasta la escolástica de Santo Tomás, que empezó ya a desvariar ahí la iglesia nuestra, era el agustinismo platónico, Vale. Platón. El agustinismo platónico decía que las verdades de fe vienen por revelación y la razón puede ayudar a entenderlas, pero nunca llega la razón a la fe, porque no puede llevar a Dios, Ujú. porque Dios es inconocible, está fuera de ese globo. Nosotros, la razón nuestra y la ciencia piensa dentro de ese globo que está flotando en la eternidad, ¿eh? Sí, no podemos Entonces, meter el mar en un hoyo, ¿no? al venir Santo Tomás a intentar ahí casar el aristotelismo, con la fe, pues la cagó. Porque a partir de ahí, y tienen razón los ortodoxos, la iglesia nuestra empezó una deriva que llevó luego al nominalismo de Occam, al protestantismo, a Lutero, aunque Lutero decía que la razón es la ramera Mm. pero alguien que razonaba para cargarse la iglesia occidental, ¿no? Y eso da lugar a que tú abras el melón de que se te ocurra cualquier disparate, porque la razón puede justificar el genocidio nazi. Tú puedes razonar lo que te dé la gana, si no tienes la luz de la fe. Entonces eso fue un error, la escolástica, que los orientales no la entienden porque los orientales son más místicos. Porque la iglesia nuestra, el cristianismo, nació en Oriente, no nació en Occidente. En Oriente ¿Eh? Medio, es Y verdad. tomó de los griegos pues aquellas doctrinas como la platónica que más se acercaban para explicar una revelación, pero ellos nunca se preocuparon de razonar con nadie las verdades de fe, ¿no? Por eso se liaban los concilios la de Dios Cristo cuando los arrianos. Entonces, fe y razón, ¿no? Que tú me ibas a preguntar, ¿es compatible fe y razón? ¿No? Como fe y fútbol. O sea, vamos a ver, la ciencia y Mm. la fe tienen su ámbito. Y la Vale. ciencia no se puede meter en temas de fe, ni la fe en temas de ciencia, ¿eh? Lo que la fe es autónoma. Y autónoma también de la razón, que es el Mm. error. Meter la razón a justificar la fe. Ahí te cargas la fe. Porque tú puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, el ámbito de la ciencia es ese mundo cerrado donde ocurren las cosas. ¿Y qué ocurre en la historia? Podemos hablar del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, ¿qué es? Esto que viene ya. Podemos hacer algunos números, pero ya toca y si no toca tenemos que revisar todos los canales que estamos en esto. Toca ya el fin, no del mundo, el fin de los tiempos, de la Tiempo. historia. El fin de la historia que acaba con la segunda venida de Cristo, que está en el credo. Mm. La parusía. Termina la historia. ¿La historia qué es? Pues estos procesos que hay que dependen de ese tiempo, de ese crono, que están controlados por las entidades diabólicas, porque viven en este mundo, es el príncipe de este mundo, se mueven muy bien aquí, ¿no? Pero cuando venga Cristo y cierre este proceso,
Entonces ya viene el milenarismo. Hablemos del milenarismo, que decía que era muy interesante. El milenio, que también no es doctrina de fe católica, pero es una posibilidad que no la niega la Iglesia Católica tampoco. Que es un mundo donde ya la eternidad controla este mundo, la eternidad. ¿Vale? Pero el final de los tiempos lo estamos viviendo o se acerca. Al final de los tiempos, según todos los cómputos, que ya te mandaré yo una hoja de Excel que tengo, basada en cálculos de, bueno, Mauricio Zaeta tiene unos cálculos muy buenos, era informático, y yo he hecho mis propios cálculos. Entonces, todas las profecías, toda la contabilidad bíblica nos llevan a que en un plazo de 5 o 7 años se cumple la segunda venida de Cristo, Ujú. que hay quien dice que son dos venidas. ¿Mm? Una es la parusía y otra es el juicio de las naciones, pero se cumple. Te puedo hacer los cálculos rápidos, cuando quieras te mando, Vale. o nos estamos pasando un tema a otro. Estamos pasando un tema a otro Pero porque está hemos pasado el interesante. cambio climático a la vuelta a la ortodoxia en la fe, pero está bien, hay que relacionar los temas porque además están todos muy relacionados. Es que las señales del fin de los tiempos son que estemos tú aquí hablando. Ahora se ha abierto el melón, ha quedado al descubierto todo, todas las mentiras, todos los procesos de manipulación, para el que se quiera enterar. El COVID ha sido una historia importante, pues eso. Ujú. Y, y el fin de los tiempos se identifica por dos o tres señales, ¿eh? Una de ellas, primero, que se haya evangelizado a todo el mundo, eso hace tiempo ya. Y la segunda, la más importante, es la apostasía de la antigua cristiandad de Europa entera, ¿eh? Todo Occidente, incluso la Iglesia Católica de Roma, pues está en abierta apostasía, está en abierta herejía. Y eso es el signo principal, ¿no? O sea, ahora hay que volver a reevangelizar a toda Europa, que fuera la primera. Es uno de los signos que lo indica el mismo Cristo en el Evangelio. Y muchas profecías que vienen de la Biblia nos llevan hasta ahora. La primera es la de Daniel 9, la de las 70 semanas de Daniel, que esa se ve que acierta porque te lleva desde, bueno, tengo aquí los números, no me acuerdo muy bien las fechas, desde la restauración del Del Estado de templo, Israel. cuando, bueno, antes hay otras que aciertan, la de Jeremías, ¿no? Cuando los judíos son llevados a Babilonia, Jeremías dice 70 años clavados, el edicto de Ciro los liberan. A partir de ahí están las de Daniel, que te lleva desde la restauración del culto, no la reconstrucción de Jerusalén, te lleva 2520 años, años proféticos, ¿eh? Te lleva hasta 1948, creación del Estado de Israel, ¿vale? Ujú. Pero antes de esa, la de las 7 semanas de Daniel, te lleva exactamente desde la restauración de Jerusalén hasta la entrada de Cristo con la borriquilla en Jerusalén en la Pascua del año 29. No, perdón, del año 31, porque el 29 es que el Cristo nació en el menos 2, En el menos 2 antes de que hay que Cristo, restar ahí. sí. Entonces ahora, los 2000 años de la manifestación pública de Cristo, que fue en el Jordán, se cumplen en 2029. Luego estuvo 3 años o 3 años y medio predicando, entonces no se sabe qué fecha va a ser el fin de los 2000 años después. Si va a ser la manifestación pública de Cristo, en la cual se cumple también el año judío 4000, perdón, 6000, el 4000 fue la manifestación del Jordán, Ujú. y justo 2000 años después, año judío caraíta, ojo, que los judíos tienen los talmúdicos otro manipulado que le quitan 210 años. Entonces, el judío caraíta, esto es una coincidencia muy extraña, pues ellos no son cristianos. En el año justo 4000 de ellos fue la manifestación, la epifanía de Cristo. Y en el año 6000 justo, ahora estamos en el 5995. En el 6000 justo se cumplirían los 2000 años de la manifestación. Ahí coinciden las dos cronologías, ¿eh? Y además, pues estas profecías de Daniel y de Ezequiel que te llevan a la restauración de Israel, Ujú. que está en Mateo 24, lo dice Cristo, ¿eh? Cuando veáis los brotes de la higuera, tal, eso es la restauración de Israel, la higuera es Israel. Ujú. Y luego está la guerra de los 6 días también ahí, otra profecía que hay que te lleva a 1967, en la toma del templo. Ujú. Entonces, todas las profecías, todos los signos indican que estamos en esa época que se ha anunciado, ¿no? A esto me gustaría añadir dos cosas. La primera es que por mucho que intentemos calcular, también está escrito que solo Dios sabe el día y la hora, Sí, ¿no? lo que pasa es que Mauricio dice que una cosa el día y la otra, pero no dijo nada del año. Y la otra cosa que me gustaría preguntarte, Pablo, es si crees que esa segunda venida es de Cristo en persona, una persona,
o dos personas, o un grupo de personas, o es como muchos sacerdotes me cuentan de que es más la vuelta del Espíritu de Jesús y no es él físicamente, sino Jesús volviendo al corazón de todas las personas y es la cristificación de todo el Eso mundo. solo lo sabe Dios, pero hay que irse ahí a la ortodoxia y a la patrística. ¿Qué dijeron los padres del desierto de todo esto? Hay un libro muy bueno de Padre Alcañiz, que se fue a Roma y hizo una revisión de todo esto. Del tema del milenio, que está muy discutido, porque después de la venida de Cristo no viene el fin del mundo. No, Viene viene. el reinado de Cristo, Ujú. 1000 años en la tierra, los que creemos en el milenarismo, que no es dogma de fe, pero no está condenado por la Iglesia el reinado eucarístico, espiritual de Cristo. Sí está condenado el judaizante, el que va a venir un Mesías físico, o hacer aquí orgías, Mm. poco menos. Eso está condenado. Pero no el reinado eucarístico de Cristo. Entonces ahí se cumplirían los 7000 años, porque los judíos son procesos de 7, 7 por 7, 7, que sería el descanso, ¿no? Y después de 1000 años, ahí sí vendría ya el fin del mundo, que es otra cosa. Que es Entonces, cuando ahora el mismo, demonio vuelva a ser lo único que soltado tiene que y... estar la gente preocupada, primero es estar en gracia, ¿no? Cumplir los mandamientos, la oración y los sacramentos. Y lo demás, pues tú tienes que estar muy tranquilo. Ujú. Tienes que estar muy tranquilo. Lo que no puedes estar es escondiéndote en una cueva, parapetándote con la metralleta, acumulando alimentos. ¿Para qué? Si esto es una guerra espiritual. Si esto va a ser el cierre de este proceso histórico, de ese tiempo, para que la eternidad ya va a gobernar este mundo, ¿no? Ujú. Que por cierto, si hablamos de liturgia, ahí en ese libro lo explica muy bien. La liturgia es como un portal. Es una manera en la cual el ser humano puede conectar con la eternidad, puede interaccionar, que eso lo ha hecho siempre, lo hacían antes los sacerdotes solos con los sacrificios, y a partir de Cristo ya nos hace a todos los bautizados y ungidos por la confirmación, que hay que hacerla también, pues nos hace a todos sacerdotes, rey y profeta, todos podemos ya interaccionar, ya tenemos ese canal abierto, Mm. y ese canal es que rasga el tiempo, por eso las liturgias son tan pesadas, porque están en la eternidad. Tú no puedes andar cambiando la liturgia. La liturgia está establecida desde hace 1000 años mínimo, con unas reglas donde se alaba a Dios. La liturgia no es para gente que está ahí, para que se divierta. Mm. Es una alabanza divina, ¿no? Y tiene unas músicas que han desaparecido. Yo ahora me estoy dedicando al gregoriano, a cantar gregoriano. Yo soy músico. He montado un grupillo para ver si recuperamos un poquito la ortodoxia en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, que consiste en que la música durante la misa, Ujú. y también durante los oficios, la liturgia de la hora, tiene que abrir ese canal. Y si la música es demasiado sensiblera, demasiado emotiva, lo que hace es que te despierta emociones egoicas, bajas, del yo. Eso está muy bien, pues fuera de la liturgia, ¿no? Todos estos grupos carismáticos de la guitarra, Hakuna, toda esta gente, eso está muy bien, pero fuera de la liturgia. En la liturgia tú no puedes crear emociones bajas, tú tienes que crear emociones que te conecten con Dios, que para eso está. Y eso es lo que los ortodoxos han mantenido muy bien, porque ellos no han cambiado nada, ni el dogma, ni la liturgia, ni nada. Yo fui el mes pasado a la catedral rusa que hay en Madrid, allí cantan unos cantos preciosos que te elevan, porque te olvidas de ti, que para eso es Ujú. la liturgia. La liturgia no es para estar pensando tú en tus problemas. Me parece muy curioso lo que me cuentas, no me había dado cuenta el detalle ese de que la liturgia, aparte, es ese portal y no puedes meter emociones que te desconecten esa conexión, ¿no? No, porque el ego lo carga el demonio. Y Sí, todo lo que sea retroalimentar el ego es bajártelo. hablamos del demonio. ¿Por qué crees que Dios deja que el príncipe de este mundo sea el demonio y qué relación tiene con lo que está ocurriendo a nivel internacional, con eso que mencionabas del control de todo el sistema científico, financiero, social? Te voy a responder a la segunda. La primera es alta teología, que eso habría que revisar los padres del desierto, ¿no? Eso fue un fallo que no nos explicamos nadie. Pero claro, si empiezas a razonar, lo que te digo, la razón no puede llegar a Dios ni a la esencia de Dios, ¿eh? Llega a la energía increada de Dios, que son la gracia, el Espíritu Santo, sí, Cristo vino en persona, pero la esencia de Dios es intangible, es otro error de Santo Tomás, no se llega nunca ahí, ¿no? Entonces, sí te digo en qué consiste el fin de los tiempos, ¿no? Es una prueba, ¿no? Está bien claro para hacer un filtro, para hacerla ciega, porque lo que sí, la norma máxima,
que tuvo Dios al crear este mundo es la libertad. Entonces, la voluntad de Dios nunca va contra tu libertad, contra tu voluntad, ¿no? Y por eso, pues el demonio, las tentaciones son muy útiles. Mm. La enfermedad, los males, son muy útiles porque te ponen en situación de volver tu alma a Dios, que es el único que te da paz. El único donde está la salvación es agujerear este espacio-tiempo donde estamos y conectar con la eternidad, ¿no? El demonio que hace confundirte, que es lo que está pasando en las redes con todo. El demonio crea discordia, pelea a la gente y crea muchísima confusión, sobre todo la de seréis como dioses, que es el mundo moderno. Y aquí podemos hablar De otro la poco New más de Age. ciencia, idolatría de la ciencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, la ciencia es la nueva religión, que Exacto. suele decir. Pasó de ser la razón en los tiempos en el modernismo y luego en la Revolución Francesa, la Ilustración, que fue un genocidio basado en la razón, ¿no? Qué razonable era aquello, ¿no? La Vendée, mataron allí lo menos a 100.000 personas allí, ¿no? Una cosa como la provincia de Sevilla y Huelva, matando todo lo que pillaban ahí, ¿no? En nombre de la razón, ¿no? Eso fue la Vendée. Entonces, se idolatraba la razón, la pusieron, la metieron en un templo y tal, ¿no? La culpa de eso la tuvo Santo Tomás de Aquino, sí, ¿no? Sí, Hombre, tampoco tiene la culpa de sí, todo el pobre Santo Tomás. por colocar la razón casi al mismo nivel que la fe, casi, como diciendo que la razón se llega, que eso era una cosa de Aristóteles, ¿no? Pero al final luego se justifica diciendo al final de su vida, o sea, se justifica, no, se cambia de opinión y dice, Exacto. todo esto que he dicho no es Cogió todos sus nada escritos y comparado, los tiró al fuego. total. Y cogió uno y se lo salvó. O sea que al final entró en razón. ¿Pero sabes por qué hizo eso? Porque el último viaje que hizo de Italia, creo que era Francia, tuvo una revelación divina y se dio cuenta, esto es la verdad, y todo lo que yo he escrito no tiene nada que ver. Por eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues de la idolatría a la razón, ahora hemos pasado a la idolatría a la ciencia. Porque interesa a los poderosos. Porque interesa al demonio. El demonio mueve todo. O sea, los poderosos siempre tienen al final una secta más o menos demoníaca que adora al demonio, ¿eh? No vamos a dar nombre aquí, pero al final todo el mal viene de ahí. Por eso el Padre Nuestro está mal traducido, ¿eh? El maligno. Libéranos a malo del maligno. Se puede traducir de las dos maneras, pero los griegos lo traducen como maligno. Y yo me fío más de los ortodoxos, ¿eh? Entonces, la ciencia se ha utilizado como un instrumento para desplazar la fe católica, la fe en Dios, y en su Hijo Jesucristo, en la salvación. Entonces, la fe se ha utilizado contra eso, con la falacia y la mentira de que puede entrar a valorar, o a demostrar verdades espirituales que están fuera de ese huevo cósmico que estamos hablando, de ese ámbito del tiempo. No, porque la ciencia son números, son observaciones. Y no hay vamos, el otro mundo a veces se manifiesta aquí, pero no hay manera de medir, ni una aparición mariana, ni un fantasma que suele ser un demonio, ni nada, no hay manera de medir. Entonces tú no puedes hacer ciencia porque no puedes reproducir eso, ¿Y no entra en ese ámbito. tú crees que tendremos tecnología suficiente para ello, para probarlo y medirlo en el futuro? Hay un campo que podemos hablar muy interesante, que es las energías libres, el éter, ¿no? El éter es la energía más sutil que hay. Y esa es donde interacciona el espíritu con la materia. El éter es lo que llaman los hindúes el prana, el chi. Tesla le llamaba energía radiante y la usó para desarrollar patentes. Mandaba la electricidad por el aire, no, la mandaba por el éter, que vibra el éter, ¿eh? Ujú. Wilhelm Reich hizo le llamaba orgón. El orgón en realidad es la onda en el éter. Que se encuentra en todos lados. Claro, y ahí así yo, pues como científico dudo, incluso le pregunté a un premio Nobel que vino aquí, no me supo dar la respuesta, dudo, si la teoría, la relatividad, incluso toda la física cuántica, son una manera de explicar fenómenos que se puedan explicar con la ciencia del éter que está por desarrollar, porque no está matematizada. Pero hasta los tiempos de Newton creía en el éter, todo el mundo creía en el éter. El éter es lo que llena todo el vacío, es la quinta esencia que se puede usar con patentes. Tesla lo usaba, ¿no? En cambio, cuando vino Einstein, cambió todo aquello, hizo 4 fórmulas matemáticas, no inventó Ah, nada, sí. porque el que inventaba era Tesla, Ujú. y entonces cambió lo del éter por el espacio-tiempo, que es como una malla que ondula, ¿no? Y ahí vino lo de las ondas gravitacionales. Oiga usted, una onda gravitacional puede ser una onda en el éter también. El problema de la teoría del éter es que no está matematizada, no hay un desarrollo matemático, ¿no? Porque no Pero se sí, puede. perdón, antes que se me olvide, está demostrado la existencia del éter, ¿eh? El experimento de Michelson-Morley famoso,
que intentaba medir un viento cuando la Tierra avanza, que hay como un viento, eso se mide mandando un rayo láser para allá y un rayo láser ortogonal, y si hay diferencia, quiere decir que hay alguna resistencia ahí, como cuando Claro. nadas contracorriente. Para aquel experimento, ahí salió una diferencia. Lo que pasa es que fue muy inferior a la que esperaban Mm, según las teorías de Newton. Y entonces toda la prensa, todo el sistema, negado el éter. Pero es que luego vino Miller en los años 20 y con interferómetros mejores volvió a demostrar que la Tierra cuando avanza tiene un viento, que no hay vacío, como decía la Blasa esta, la de el Cruz y Raya, que tenía razón, hablando con Punset. No hay vacío, hay una sustancia. mm. Y esa sustancia se puede usar tecnológicamente. Y con esa sustancia interacciona el espíritu. Por eso ahí te respondo tu pregunta, porque mientras no se desarrolle una ciencia del éter, Ya, hay no se tecnologías, pero una puede. teoría matemática, pues no se puede, Mm. mm, no se puede demostrar. Las cosas hay que Vale. demostrarlas con una teoría matemática y experimentos. Tema de la New Age de ahora, por ejemplo, está llegando muchísimo al budismo occidente, el hinduismo también, incluso la religión musulmana está llegando a Oriente Medio, Occidente también. ¿Qué está pasando, Pablo? Esto es para que no volvamos a la fe, porque nos encontramos en lo que mencionabas del final de los tiempos y el demonio nos quiere confundir, porque también el Papa dice, y estoy de acuerdo con él en esto, que dice, hay muchas formas de llegar a Dios, no es solo la de la iglesia. Y claro, eso te hace pensar que a lo mejor el resto de religiones también te ayudan a llegar a Dios, ¿no? ¿Cómo lo Vamos a ves ver, tú? yo estuve 30 años en todo aquello y yo el camino que he seguido ha sido ese, ¿no? Porque yo con 20 años, pues yo no creía en la Iglesia Católica, no me daba mis respuestas, uno empieza a sufrir en el mundo eh, por cuestiones, yo qué sé, de relaciones, de lo que sea, sufrir la, la frustración y uno empieza a buscar. Porque la Iglesia Católica no te ofrece nada, tal y como estaba planteada. Y empieza a ver las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, el yoga, que tiene unas técnicas, la meditación, hombre, pues aquí me siento yo mejor y te metes ahí a fondo. Y yo estuve 30 años investigando todo aquello, hice varios viajes allá a la India, al Tíbet, por allí, a fondo Ujú. metido. Entonces vi que era un camino pues, muy positivo para el hombre, ¿no? Muy positivo. Hasta que, bueno, empecé a ver cosas raras ya en los grupos que había por aquí. Porque cuando tú vas allá a la India o al Tíbet, te das cuenta de que aquello es una religión que a la gente la vuelve humilde, la vuelve devota, ¿no? Es positiva. Es una idolatría porque son formas prefiguradas de lo que fue Cristo, ¿no? Que el Cristo, porque si los que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, pues no hay religión superior que esa. Los demás son como amagos, ¿no? De esa verdad, donde el verbo hablaba, incluso a los griegos, la filosofía griega, hay algunos paganismos que también, ¿no? Siempre que no sean diabólicos de hacer sacrificios humanos, ¿eh? Entonces ves que hay algo positivo, pero cuando trajeron todo eso para acá, que fue en la época hippie, en los años 60, tú ves que todos los grupos que había aquí no era exactamente lo que tú veías allí. No veías esa devoción, esa humildad, ¿no? También hay sus negocios por ahí en la India, pero los negociazos que han hecho aquí durante con la nueva era, con todo el orientalismo, pues tú veías que había venido aquello desvirtuado. Y sobre todo en el Tíbet. En el Tíbet se ve clarísimamente. Aquí es que no sé cómo lo hacemos, pero convertimos todo en un negocio, ¿eh? Incluso la fe. Claro, y además el demonio se mete por ahí porque el demonio pues siempre te dice que te puedes hacer dinero con esto, puedes conseguir mujeres con esto, puedes estar, y entonces se emputece todo. Y tú vas al Tíbet y allí ves que hay una peregrinación, allí cualquier cosa es sagrada. Ahí mezclaron el Bon, lo que es el paganismo, la adoración de la naturaleza, con el budismo, y ahí hay unas peregrinaciones por todos aquellos altiplanos, que son como Europa entera de grande, pues que van una viejecilla con el Jack, con el Mm. niño, pues, un año a ver una cueva de un santón, y pues muy bonito, te emociona, lo ves ahí, te te lee, y aquí te va el Camino de Santiago, tienes que salir corriendo, ¿eh? Todo el mundo con la bicicleta del Decathlon, y pues, ¿qué ha pasado? Y ves todas las sectas estas que hay aquí, bueno, en la misma Granada, en la Alpujarra, yo fui mucho por allí, a Bubión, con aquello del niño Lama, ¿no? Estuve yo allí casi cuando aquello, ¿no? Yo conocía a la madre. Y ves que la gente no tiene esa humildad, porque sin humildad no hay religión, ni espiritualidad, ni nada. Y hay mucho negocito, no hay esa caridad, ¿no? Porque sin caridad no somos nada, y ves que aquí ha cambiado algo, ¿no? Al traerse todo eso para acá. Y ahí ha metido mano el demonio y sigue metiendo para evitar que la gente
crea la única religión verdadera, como decía mi tío, que es la católica. Ahora el Papa, ojo, el Papa, me han nombrado el Papa, o el antipapa. La Iglesia nuestra occidental lleva 1000 años separándose de la ortodoxia. Desde el año 1054, donde el Papa no, el Papa estaba, no sé si estaba enfermo, que murió, o estaba detenido, un legado que mandó a Constantinopla y Ujú, llegó allí con la soberbia papal, que ya llevaban un par de siglos teniendo problemas, llegó ya a Constantinopla a imponer su autoridad sobre las demás iglesias, que había 5 patriarcados. Estaba Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén y Roma. Y el ujú. Papa no es una figura que instituyera a Cristo. Cristo instituyó el sacerdocio y los obispos, pero el papado no. Es que eso es una mala interpretación que se hizo de que tú eres Pedro y sobre ti, que tú eres Pedro y sobre ti voy a construir la Iglesia Católica Romana con el papismo, el Papa eh, mandando sobre todas las iglesias, imponiendo dogmas arbitrariamente hasta el fin de los tiempos. No dijo Jesucristo que no. De hecho, cuando San Pedro fue a Roma había un obispo allí ya. O sea, Y San Pablo le cantó las 40 a San Pedro en Antioquía cuando querían circuncidar a los gentiles. O sea, la figura del papado no es una creación de Cristo. El papado era un patriarca que tenía una función administrativa y sí estaba como un cargo de honor cuando había pleitos entre las iglesias, pues aludían a él, pero nunca tuvo en los primeros 1000 años ese papel que tiene ahora mm, de última palabra, ¿no? De infalibilidad respecto al dogma. es que yo creo que se ha confundido porque para mí el Papa es la cabeza visible de la institución que es la Iglesia, pero no es. Es que claro, mucha gente piensa que es el que ha heredado la voluntad de Pedro, ¿no? La ha heredado, pero tampoco es así. ¿Dónde dice Claro, Cristo esa es la cuestión que no se dice en que ningún tus lado. herederos Entonces, serán como estos papas? En ningún sitio. claro, entonces para mí es la cabeza visible de una institución, no es la representación ni de Dios en la tierra, Exacto. ni de Por ni eso los de Pedro. ortodoxos, que tenían razón, se separaron porque ya llevaban tiempo aguantando la prepotencia de Roma. Que Roma era una iglesia más, Mm. honoraria, porque allá había estado San Pedro, pero las de Jerusalén, Antioquía y Alejandría, allí había y sigue habiendo gente que han recibido directamente de Cristo la enseñanza sin pasar por Roma, Mm. ¿no? Entonces, este asunto que ha llevado pues, a una serie de decisiones dogmáticas, litúrgicas, que han ido descafeinando a la Iglesia occidental. Las orientales siguen igual, están en su sitio, Sí. mientras no se salgan de la ortodoxia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es volver a la ortodoxia, que es lo que han hecho siempre todos los creadores de órdenes monásticas en Occidente y reformadores, ¿no? Como San Bruno, el de los Cartujos, ¿eh? Santa Teresa de Jesús, ¿qué hizo? Cogió a los carmelitas calzados, que aquello era un cachondeo, se fue, miró a Oriente, ¿no? Al Monte Carmelo. Oye, que hay que traerse la orden primitiva de Oriente, que era la mística. El oriental siempre ha sido más místico, ha tenido una visión de la teosis, que es la divinización por la gracia. Eso ha sido lo más importante siempre en Oriente. Incluso por los sacramentos, cualquiera puede recibir la gracia y entrar en ese proceso de divinización, ¿no? Y las órdenes, todas las reformas de las órdenes de Occidente han ido a mirar a Oriente. Y yo, de hecho, te iba a decir, yo pasé de la nueva era al cristianismo a través de San Juan de la Cruz, porque ahí me di cuenta, cuando empecé a leer sus tratados doctrinales, que no se lo ha leído nadie. Pues San Juan de la Cruz tiene unas poesías muy bonitas, pero los tratados doctrinales son 5, ¿no? Está la subida al Monte Carmelo, la... Ese es el más famoso. No, todo. O lo Hay de que la noche leerse oscura. todo y subrayarlos 30 veces y asimilarlos 40 veces y luego rezar. ¿Mm? No se lo ha leído nadie. Eso es la más alta teología mística que se ha escrito nunca en español. Es No sé verdad, en encima griego, pero en español. español eso es una maravilla. Y es ortodoxo totalmente. Totalmente ortodoxo. ¿Cuáles Tiene son? tantas tesis. La subida al Monte Carmelo, la noche oscura, ¿no? ¿Cuál más? Iban juntos, pero ahora lo han separado. Luego está el cántico espiritual, donde ya él va desarrollando el proceso místico. ¿Mm? Y ahí lo relaciona con la naturaleza, porque ya estaba allí en Jaén, en el Calvario, y subía arriba a las monjas de Beas Ujú. todos los días a confesarlas, y ahí tiene la subida al Monte Carmelo, y luego está la llama de amor viva,
Ah, es El verdad, la último, llamada amor donde viva, ya cierto. ahí habla de eso, el amor. El amor es el que te une a Dios, ¿no? Entonces tú te lees todos los tratados doctrinales que es doctor de la Iglesia, Ujú. pues lo mismo que San Juan Crisóstomo, que cualquier gran padre de la Iglesia Oriental, no hay ningún problema. ¿Eh? Y sobre todo, en el primero que tú has dicho, la subida al Monte Carmelo, ese es un poco más escolástico porque habla un poco de las partes del alma, ¿no? El entendimiento, la memoria y la Mm. voluntad, y ahí deja clarísimo que el entendimiento te lo deja en tu casa. Ya, es verdad. El entendimiento, tú tienes que ir adormilando las potencias del alma, que son esas tres, para que te vaya entrando la gracia de Dios. Y Dios habla solo. Y para que vayas siendo humilde de que no lo puedes comprender todo. Exacto, también la humildad. Entonces la soberbia la da la razón, es tú ponerte a pensar. ¿Tú quién eres para pensar las cosas de Dios? Es lo que le decía un ángel a Agustín, a San Agustín, cuando estaba echando agua del mar en la arena, ¿no? Claro, Tú eres incapaz de entender esto. pero Pues esa San Juan de la conve- Cruz te lo dice. El entendimiento hay que adormilarlo, de manera que uno queda desnudo en sus potencias para que en el entendimiento, pues en qué se queda, en fe pura y desnuda, fe, Mm. fe. La memoria, que también es la imaginación, la adormece, porque si tú empiezas a pensar para atrás y a pensar para adelante, pues no te viene la gracia divina. Y la voluntad, en vez de ponerle las cosas del mundo, la vas dejando en Dios, o en las personas para llegar a Dios, no en las personas solo, esto no es Ujú. una ONG, esto es llegar a Dios y se convierte en caridad. Entonces, fe, esperanza, caridad surgen de anular las potencias del alma, Mm. no de ponerte a pensar y a razonar. Eso es lo más ortodoxo que es, San Claro, Juan de pero, la Cruz. o sea, eso es la más alta teología y también el En proceso español, místico. escrito así. También es un proceso místico muy complejo porque, claro, abandonar toda duda, todo miedo, toda voluntad, todo deseo es muy complicado. O sea, eso es un Para eso paso muy están las grande. ayudas que tiene la Santa Madre Iglesia, que son Cla- oración, sacramento. Claro, pero con esto quería llegar a la siguiente conclusión, que creo que el cristianismo tiene muy mal marketing porque lo que te vende es sufrimiento, porque el amor también es sufrimiento, o sea, cuando te sacrificas por el otro, es una renuncia al yo y también ahí implica una parte de sufrimiento, mientras que la nueva era te vende todo felicidad, todo bienestar, Por eso es paz diabólico. Fíjate y si tiene mal marketing que a Jesucristo lo crucificaron. claro, Se dejó crucificar. y entonces, Fíjate dónde empezó el mal marketing. ¿Por qué? Porque esto sí es coherente con las religiones orientales. Pues si las estudias bien a fondo, el budismo y el hinduismo, tú tienes que matar el yo, el ego. mm, Y no hay mejor manera de matar el yo que ser mártir. Aunque mm, ellos no tienen mártires. Pero cuando tú te entregas por Dios a un martirio, ya tienes ganado el cielo, mm, ¿no? Por que eso los huesecillos de los mártires, aquí tenemos en la Catedral de Almería los huesecillos debajo del altar, que es como se ponían antes, ortodoxamente, de San Indalecio, que es el que vino aquí a Pechín, hasta aquí a 30 kilómetros, ¿no? Que lo echaron los romanos con una piedra al cuello al mar, ¿no? Es el que empezó aquí la iglesia de Almería, que es tan antigua como las de los orientales. Eso se ponía ahí debajo mm, porque los huesos de los mártires formaban parte del cuerpo de Cristo. ¿eh? Aquí lo que vamos es a ser uno con Cristo, tanto el físico como el alma de Cristo. Y eso es lo que los sacramentos, mm, Cristo, hay un libro muy bueno de Nicolás Cavasilas, que es un santo griego, que se llama Vida en Cristo, de cómo los sacramentos, empezando por el bautismo, es la siembra, y luego va asentando la gracia del Espíritu Santo, te va cristificando, ujú, ¿no? Por merced a la gracia divina. Y eso los ortodoxos lo entendían muy bien y cualquier místico o santo occidental también lo entiende muy bien. Lo que no comparto yo con los ortodoxos, ni con mi amigo este que te he nombrado, es que no haya gracia en la iglesia occidental. Y la mm, prueba es que llevamos 1000 años después del cisma y aquí ha habido muchos santos, mucha santificación, sí. mucha evangelización, la evangelización de España en América, eso no era que tenían muchos pantalones los españoles, que también los tenían, eso era porque Dios encargó a este país evangelizar medio mundo y le dejó y le iba ayudando, Dios y la Virgen. ¿eh? Mm. Podemos hablar de la Virgen también, la Santísima Virgen, porque hay muchas cosas que no es ortodoxa, con la Virgen también. ¿Qué pasa con la Virgen? Porque Pues no. que a la Virgen no se le puede adorar, se le puede venerar. Y hay una diferencia sustancial y mucha gente está confundiendo. Explícame la diferencia entre venerar y adorar, Porque porfa. solo se adora a Dios, porque
tu creador. Fíjate que bebe un poco de agua. El que te ha creado es Dios. Y tú adoras a Dios, ¿no? Ujú. Y los santos y la Virgen te ayudan, son intercesores, pero son criaturas, por muy santos que sean. Y no se puede adorar a la criatura Ujú. porque entonces no adora a Dios, Ujú. ¿vale? Y mucha gente, la devoción mariana está muy bien si te lleva a Cristo, Ujú. si se enfoca por ahí. Pero yo veo que mucha gente no la enfoca por ahí y se quedan en la Virgen. Sí. Con lo cual ahí le dan la razón a los protestantes diciéndonos que es que idolatramos a la Virgen, ¿no? La Virgen que los orientales la adoran como, no, perdón, la veneran como Teotocos, como la Madre de Dios, pero no tienen este jaleo de apariciones marianas que hay aquí, que yo creo mucho en ellas. Creo mucho en ellas. Lo que no creo es la actitud que tiene la gente con ciertas vírgenes Sí, que o luego la con las convierten en un procesiones, negocio. donde ya confunden la adoración a Dios y yo, la pregunta que me ha hecho es muy buena, pues yo he buscado y no es fácil la definición entre adoración y veneración. Es una línea muy, muy fina. Entonces hay una serie de gente que están haciendo consagraciones a la Virgen, que está muy bien si la actitud es la correcta. Pero si tu actitud es, no estoy de acuerdo con esta ¿cómo se llama? San Luis María Monfort de Griñón. Tiene un tratado que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Ujú. Yo me lo leo y a mí me parece idolatría a la Virgen. Y hay mucha gente entrando por ahí, porque te habla de que tienes que entregarte totalmente a la Virgen. Como si eso solo se hace a Dios. La Virgen es intercesora y ahí sí que la Iglesia nuestra lo deja clarísimo. Que Dios es padre y madre, o sea que... No, madre no es. Dios es padre. Y madre también, ¿no? Aquí tienes la influencia de la ideología de género. Dios es padre, punto. Es padre. Por eso la destrucción de la paternidad, de todo el woke y el LGTBI va por ahí. Dios es padre. Pero también tiene... No, Pasa que como no los estoy de ángeles acuerdo, no creo, tienen sexo, creo que pero su también es papel es de madre, padre. Su creo papel que es de también es padre. madre, porque la ternura de Dios es un rasgo más femenino que masculino, la ternura, la Pero el empatía, papel de la la madre en la paciencia. ortodoxia católica lo tiene la Virgen María, que es madre de Dios, ya lo dijo un concilio. Por cierto, no te hablo de los concilios. Los 7 primeros concilios, hasta el siglo VIII, son los que dejaron fija la ortodoxia, porque se reunían. Yo me saco ahora, yo voy mucho a la Biblioteca Nacional de Madrid, ahora te saca allí manuscritos, están online para cualquiera que los quiera, de todos los concilios, cómo lo hacían. No era como aquí el Vaticano II, que se reunían y se iban a comer, no, no. Ahí el primer día se levantaban al alba, se tiraban 3 días dándose golpes de pecho, tirándose al suelo, ¿eh? Invocando al Espíritu Santo. Y al final, las conclusiones que había allí, que eran por unanimidad, firmaban. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, Ujú. ¿no? Esos fueron los 7 primeros concilios. A partir del cisma, donde ya se separa la Iglesia Occidental, ya los concilios que hemos hecho nosotros son más discutibles. Sobre todo el Vaticano I, que metió la infalibilidad papal, una herejía, y otras cosas, y el Vaticano II, ya para qué hablar, podemos hablar. Eso ya fue la devastación litúrgica, que dice el padre Calvo Zarraute, que me gusta mucho, porque él, estando en la Iglesia, pero tiene esta actitud crítica que hay que tener con el papado y con el abandono de la ortodoxia por parte de la Iglesia Occidental, ¿no? Mm. Que por cierto, yo también creo que las experiencias marianas que tiene la gente, algunas son reales, otras pueden ser inventadas Lo que dice la perfectamente. Iglesia es, cuando no se pronuncia, ¿no? Que si no contradicen el dogma católico y son edificantes para los fieles, pues bien. Lo que pasa es que hay algunas, como la de Garabandal, que está ya allí varias veces, un sitio precioso, o la de Umbe, en Bilbao, donde la Virgen ahí, supuestamente, para los ortodoxos, eso no era la Virgen, ¿eh? Ellos, los orientales, piensan que, como bien dijo la Virgen en Umbe, y se apareció como demonio con forma de ángel de luz, pues, cuidado, que el demonio se aparece con forma de ángel de luz. Por eso lo que tienes que ver es la ortodoxia. Si lo que te dice la Virgen no contradice la enseñanza de la Iglesia, pues blanco y en botella es la Virgen. Yo ahí tampoco estoy de acuerdo con los ortodoxos. Vamos, ¿cómo va a ser un demonio si está generando devoción y no está contradiciendo a la Iglesia? ¿No? Mm. Entonces, la gente que cree demasiado en esas apariciones, si se aparta, por ejemplo, hay un tema, el rosario está muy bien, pero el rosario era la oración de los pobres, de la gente que no sabía leer, ¿no? Entonces tú rezas 20 veces lo mismo, está muy bien, y te edifica mucho. San Francisco así, que yo me leí las obras completas en Italia, en italiano, él
a sus primeros frailes, pues tenían que rezar 30 veces el Padre Nuestro. Pero tienes que hacerlo, tienes que rezar de forma consciente sabiendo lo que estás diciendo y entendiéndolo, porque si lo repites como un mantra no sirve de nada. Exacto, eso es lo primero. Y luego también que la iglesia, yo hago muchos retiros en monasterios, en conventos, y se lo pregunto, ¿aquí no rezáis el rosario? Las monjas lo rezan más, los frailes menos. Dicen, pues eso cada uno en su celda. Aquí rezamos la liturgia de la hora. Mm. La liturgia de la hora, que eso viene de los tiempos de San Benito, que también miró a Oriente para crear la primera regla de los benedictinos. La liturgia de la hora es la alabanza divina. Ujú. Empieza con los salmos. Los salmos son del rey David y son alabar a Dios, pedir a Dios, mirar a Dios. ¿Vale? Y luego tiene una lectura del Evangelio, y luego tiene unas preces, unas peticiones, una oración final. Eso es la liturgia de la hora, que son los rezos que se hacen 5 veces al día en los monasterios y ahora deberíamos hacerlos todos en nuestras casas. Ahí lo echan en Radio María, hay aplicaciones, tú lo puedes hacer. Yo lo hago cantando gregoriano ya, que me encanta. Entonces me dijo un amigo mío que es muy mariano, reza el rosario, digo, pues no tengo tiempo, rezo la liturgia de la hora. Ujú. Y entonces te miran como diciendo, yo soy superior a ti, porque yo soy rezo el rosario. Digo, vamos a ver. La devoción a la Virgen no es superior a la alabanza divina. Por eso no hay ni un monasterio donde sea prioritario el rosario a la liturgia de la hora. Mm. Que nadie reza, que por cierto todos los sacerdotes están obligados a rezarla también. Entonces es lo que te decía, que no hay que caer, volvemos a la ortodoxia, no hay que caer en la adoración de la Virgen, en la idolatría a la Virgen y en sustituir a Dios y la liturgia de Dios por la de la Virgen. Que está Mm. pasando, Sí. está pasando. ¿Sabes lo que me gusta de toda esta conversación, esta charla? Que me estás explicando las cosas porque son, el sentido que tienen. Y creo que uno de los errores que comete el cristianismo actual y la iglesia sobre todo es que no explica el sentido de las cosas. No explica, por ejemplo, como tú me explicabas, que los salmos vienen del rey David, que es una oración a Dios. No le explican, por ejemplo, el tema de lo del canto gregoriano, lo de que no se debería hacer un canto en la liturgia porque te despierta emociones egoicas. Y me encanta que me esté dando estas explicaciones porque yo creo que los jóvenes, sobre todo hoy en día, las necesitan. Y vuestra generación también recordarlo, el sentido de las cosas, de los ritos que hacemos. Los jóvenes están buscando, y hay movimientos como los Hakuna que son muy, muy interesantes, ¿no? Una devoción cristiana que no le da a la iglesia, pero porque la iglesia se ha descafeinado. La iglesia, como dice el padre Calvo Zarraute, se ha protestantizado desde el Mm. Concilio Vaticano II, porque ahí se decidió por la cúpula de Roma, que yo no me siento ya que dependa de Roma para nada. Yo mi iglesia es la de Almería de San Indalecio y la española, con una cúpula también que deja mucho que desear, ¿no? Pues decidieron el ayornamiento, que se llama unirse al mundo, ¿eh? Porque así creían que iban a evangelizar más, al contrario. Lo que hicieron es que la gente abandonaba la iglesia, porque ya si todo valía, si la liturgia te carga el canal de comunicación con la eternidad, con Dios, Mm. al final todo eso, pues la gente se va al budismo, que es más interesante, que tienes menos sacrificio, que estás más a Mm. gusto, o te vas al hinduismo, te vas a la nueva era, o te vas, ¿entiendes? Porque la liturgia y los dogmas de la Iglesia Católica, pues se explicaban antes en el catecismo. El último bueno que había, el que hizo Benito con Juan Pablo II, ¿no? Lo que ha venido después ya no es ortodoxia. Bueno, Mm. para los ortodoxos llevamos 1000 años desvariando, ¿eh? Que hay varios, te puedo hablar Sí, de sí. varias herejías supuestamente, como el filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Hijo de Cristo, no, procede del Padre solo. Es una cosa muy importante. El tema del Papa ya lo hemos tratado. El tema de quién decide los dogmas son los concilios y el Espíritu Santo. No puede el Papa decir un dogma cuando según se le ocurra, según se levante, ni fuera de cátedra ni en cátedra. La Inmaculada Concepción, una cosa que hay que hablar mucho, que es otro dogma que metieron en el Concilio Vaticano I, que para los ortodoxos el tema es largo de explicar, no es Expli- tal porque no existe esa mancha de pecado original y no la tenemos, es otra cosa, sufrimos las consecuencias, pero no la mancha, en fin, no creen en eso. Pero para ellos la Virgen es llena de gracia también. La cuestión es que el concepto ontológico de cuándo y cómo es diferente, entonces ellos ese Mm. dogma no lo quieren, ¿no? La Inmaculada Concepción, lo que hablábamos, lo que hablabas de que María no nació con el pecado Sí, es que original. hay quien se piensa que es el nacimiento de Cristo, pero yo creo que tus oyentes son ya listos para saber que es el nacimiento de la Virgen, ¿no?
Entonces, para los ortodoxos, los ortodoxos no tienen esa idea de pecado tan tremenda de que hay que Pero yo purgar y entiendo, hay que sufrir por la justicia. No, el concepto ortodoxo es que tenemos la oportunidad de deificarnos, de generar la nueva criatura por la gracia. Entonces no es ese concepto tan crudo del cristianismo occidental. Yo tenía una conocida, bueno, la mujer de mi primo, griega, que cuando vino aquí a Occidente y empezó a ver el arte nuestro religioso, que no sacro, pues todas esas figuras de vírgenes dolorosas, de Cristos dolorosos, se quedó impresionada. Porque aquí podemos hablar del icono, del arte sacro, que es muy superior al arte occidental, perdón, al arte religioso. El icono es el elemento a través del cual se establece el canal con la eternidad. No es lo mismo un icono, que es de dos dimensiones, con ese fondo dorado que es el cielo, con esa figura de Pantocrátor de Cristo que la teníamos nosotros en el románico. Yo vi en la iglesia esta rusa, había un Pantocrátor allí, como he visto en el románico catalán. Porque tú entrabas en una iglesia y eso era un canal. Tú entrabas en un portal, que se dice ahora, ¿no? Tanto el espacio físico como el tiempo mm, se detiene, porque la liturgia es así, empieza a darle vueltas y tú estás en otro tiempo y en otro espacio. te ayudaba a elevarte, sí, los Claro, espacios. Y se ha demostrado geológicamente que las iglesias y las catedrales antes se construían en sitios energéticamente sí, muy... porque usaban la energía telúrica, eso está muy Sí, claro. Y luego cuando cambiaron el altar, eso hay por ahí por Potes, en la carretera que baja de Garabandal a los Picos de Europa. Hay una iglesia donde curioso, porque cuando cierran la puerta me dijo la cuidadora que aparece todo mojado, como lleno de agua. El agua sigue al éter, ahí podríamos hablar otro programa, del éter y del agua. El agua sigue al éter y el éter sigue al agua. Están conectados. Por pero eso el bautismo es con agua. hay un tema que quiero conocer tu opinión, que es, mi madre suele decir que Pablo de Tarso ha sido el mejor comercial en la historia porque decía, oye, que no necesitáis circuncidaros para ser cristianos, ¿no? Porque vendía muy bien el cristianismo de decir, oye, ¿quién se va a circuncidar para entrar a una nueva religión, ¿no? Entonces dice, un buen comercial porque vendía muy Lo bien. que pasa, eso lo discutí yo el otro día con uno de mi coro gregoriano, que dice, no, es que como les fue mal el tema con los judíos, pues dijeron, ahora vamos a los gentiles. Eso no es así, porque tanto en la Biblia ya, en el Antiguo Testamento, el mismo Simeón, esto es en la víspera, no en las completas, lo que se reza por las noches, ¿no? El cántico de Simeón, que coge al niño Simeón cuando lo llevan ahí a la presentación del templo y dice, luz, luz para alumbrar a las naciones. Las naciones en la Biblia son los gentiles. O Mm, sea, esto ya estaba, la encarnación de Cristo es incluso anterior al pecado de Adán y Eva. Es mm. un plan de Dios para deificar la creación entera. Entonces, incluía a los gentiles. Y también, bueno, aparece en muchos pasajes del Evangelio, hablan de las naciones, ¿no? Y Pablo de Tarso, pues fue el encargado, porque era de ascendencia griega, se dividieron ahí el trabajo entre San Pedro, Santiago, que era el que mandaba en Jerusalén, no era San Pedro, ¿no? El primer concilio de Jerusalén fue Santiago, el que lo llevó, que es otro cuento de los papistas, el error de la iglesia nuestra es el papismo, ¿no? Y San Pablo pues se dedicó a los gentiles. Entonces, el plan de Dios original no es que hubo un fallo de marketing y tuvieron que entonces, ahora vamos aquí a sacar dinero con los gentiles, no, ese era el plan de evangelizar tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Y por eso Cristo habla mucho de que en mi rebaño aquí hay unas ovejas que no son de mi redil, pero también están en esto, son los gentiles. Vale, claro, te quería relacionar este tema con la siguiente pregunta, que es, ¿qué podemos hacer para evangelizar? Porque si nos encontramos al final de los tiempos y nos estamos dividiendo, ¿no? Esto es una siega entre, pongamos, los que eligen a Dios y los que no. ¿Sirve de algo evangelizar hoy en día? Porque ya están separadas la gente o Claro no. que sí, lo que pasa es que lo primero es dar ejemplo, que es lo más difícil, porque aquí somos todos pecadores. Entonces, si tu gente, lo más difícil es Mm, evangelizar a tu gente. Vamos, hasta a Cristo lo iban a apedrear en Nazaret allí, lo iban a despeñar por un cerro. La gente que te conoce dice, pero si tú eres un pecador, vamos, los mismos sacerdotes si los conoces son pecadores todos también. mm. ¿Eh? Por eso es lo primero que los ortodoxos admiten. Aquí no somos nadie nada, aquí no nos merecemos nadie absolutamente nada. Aquí nos viene todo por gracia divina. Y tú tienes la oportunidad, de caer 20 veces y la iglesia te ofrece, pues, a través de los sacramentos, que vuelva al camino, que vuelva al camino. Entonces, si tú no das ejemplo, difícil, Ya. difícil. Y luego, pues, como canales como el tuyo, pues hay muchos canales que están evangelizando. La nueva evangelización
se encarga a los laicos más que a la Iglesia, porque la Iglesia, la romana, ha traicionado a Cristo. Ahora mismo ha traicionado a Cristo. Mm. Ahora está en la apostasía y en la Sí, herejía abierta. estoy totalmente de acuerdo. Todo el modernismo también ha hecho mucho daño Eso lo ha metido el demonio. y las nuevas corrientes filosóficas han hecho bastante daño. El todo vale, el hedonismo, todos los ismos son una idea del demonio que es muy inteligente. Por eso no hay que salirse de la ortodoxia que marca la Iglesia católica cuando es ortodoxa, cuando no es ortodoxa, sí. Este papa, que es antipapa, Mm. como mínimo, ha habido 33 antipapas. Y tú no puedes creer lo que dice un antipapa. Aun cuando hable bien de acuerdo a la ortodoxia católica, porque es una serpiente bífida, que lo hace para luego engañarte y meterte la herejía por otro lado y destruir. Aparte tengo yo conocidos pues, que piensan que no es ni papa, porque canónicamente pues, se eligió de aquella manera, Mm. a Benedicto lo echaron de aquella manera, y aquello fue un contubernio, donde decidieron meter a este modernista, Sí. y eso en los cánones de la Iglesia lo inhabilita como papa. Tú no puedes ser papa mediante una manipulación, mediante, como si fuera esto las elecciones. Y a Benedicto lo echaron porque iba a sacar lo más grande de los trapos sucios de la iglesia de por ahí. Bueno, tampoco creo yo que tuviera para eso. Lo echaron para acelerar el proceso porque ellos, al igual que el sionista, que no es hay el judío bueno, que es el hebreo, el sefardí, el español, y luego está el sionista, que es el que Cristo ya existía cuando Cristo. Les decía, os decís judíos y no lo sois. Es vuestro padre el diablo. ¿Eh? Estos son los que controlan la Iglesia Católica ahora, y todo Occidente, ¿no? Entonces, tú no puedes seguir a este papado. Mm. De hecho, desde el Concilio Vaticano II ya está esa influencia maligna destruyendo la Iglesia, que lo decía San Francisco de Asís en su lecho de muerte, tiene una profecía de que iba a venir un destructor a destruir, ¿no? No quiero sonar pesimista, pero veo muy complicado la evangelización ahora mismo porque la palabra religión ha adquirido un componente negativo, ¿no? Porque se le dice dogmático a las personas religiosas de mente cerrada, como muy fieles a una doctrina que a lo mejor y a una fe, ¿no? Que no permite como la evidencia. Mm. Pero es que por eso hay dos caminos. Uno es el de la Iglesia del Concilio Vaticano II, o todos estos grupos como los carismáticos, los jacunas, que corren peligro de protestantizar Mm. porque metes demasiada emoción en la vida religiosa, pues vale, si estás en el campo tocando la guitarra, bien, pero en la iglesia no me la metes, porque te estás cargando el canal y el sacramento. Ese es un camino que la gente joven ahora está entrando por ahí, está bien, pero la gente que ya somos mayorcitos nos va más la ortodoxia, es decir, que lo dice la carta del Apocalipsis de la Odisea. El Apocalipsis describe estos tiempos, la carta de la Odisea te dice, lo poco que te queda, consérvalo. Mm. Y eso es la ortodoxia, es quedarte con la enseñanza patrística, la enseñanza apostólica. Y todas las innovaciones que han venido después, pues ponerlas en estudiarlas a fondo, a ver si están de acuerdo a lo que enseñó el Espíritu Santo, porque después de morir Cristo, el que enseña aquí es el Espíritu Santo, a través de los concilios. Mm. Y todo lo que no sea por ahí no es la enseñanza del verbo de la palabra de Cristo, son ocurrencias de protestantes o de cismáticos, porque los cismáticos no son los orientales, somos nosotros. Ujú. Vale, y Pablo, no quiero terminar esta conversación sin que me hables de lo que pasó con el tema Ah, di- sí, las vacunas, del que se te ha olvidado. grafeno y del dióxido de grafeno porque no es lo mismo. Bueno, sí, en grafeno hay muchos tipos de grafeno. ¿El grafeno qué pasó? Vamos a ver, lo mismo que te digo. Aquí nos salimos de la ortodoxia, tanto el mundo oficialista como el mundo de la disidencia. A mí me encargó Enrique, creo que lo ha. Perdón. Sí, Enrique Ricardo. Ricardo. Me encargó porque ellos tenían la teoría de que ahí había grafeno, pues me hizo un encargo oficial a la universidad. Yo estaba en sus redes, nos conocíamos, digo, oye, pues yo te puedo detectar esto si está. Hizo un encargo oficial, ¿no? A ver si esta vez soy. Y yo pues me puse en marcha. Lo primero hace es revisar, lo primero que se hace en ciencia es revisar todo lo que hay, literatura científica, informes técnicos, digo, pues aquí no dice nada nadie. Bueno, luego vamos a detectarlo. ¿Técnicas para detectarlo? Pues hay muchas. Aquí tenemos en la universidad unos servicios técnicos fabulosos, sobre todo con sus técnicos, que son muy buenos. Y tú llegas como científico y tú no le dices, analíceme usted este bote. No, búsqueme usted esto en este bote. Ah, pues mira, necesito esta técnica, vale, pues vale tanto, pum, pum, pum. Ya estuvo, este contrato era de 300 euros
y no llegamos a cobrarlo por el jaleo que se armó. 300 euros para el follón que se armó. Entonces el encargo era detección. No era cuantificar, ni valorar toxicidad, ni función, ni hacer hipótesis sobre de dónde viene eso, quién lo ha metido, no. Era detectar. Lo primero que hacemos es una técnica genérica, por cierto, aquí es donde hay mucho desvarío, en un análisis espectroscópico, que es una técnica que yo empleé, se puede hacer por análisis químico espectroscópico. Tú tienes una serie de muestras, ¿vale? Y los metes en un aparato que es un espectrómetro, puede ser de masas, puede ser de Raman, como el que usé yo, lo que sea, y te da una señal, ¿vale? Esa señal, si tú metes luego un patrón de la sustancia que quieras identificar, que aquí puede ser o grafeno, óxido de grafeno, o 20.000 variables que de grafeno, porque el grafeno es como el plástico. Hay 20.000 variantes según los usos que se le dé y las patentes que andan por ahí, y se encuentra ya por todos lados, ¿eh? Pues tú coges ese patrón y lo comparas. Esa señal que te da, la comparas. Si te da exactamente la misma señal, es prueba inequívoca con un 99% o lo que te diga la máquina de que eso es grafeno, ¿vale? Entonces yo metí la máquina, no me dio nada. Digo, bueno, vamos a seguir buscando, vamos a seguir, venga, pues entonces hay que usar una técnica más fina, que es el microraman, que es con un microscopio, cogerte tú la muestra y empezar a barrer ahí, a ver dónde las partículas una a una que tengan pinta de grafeno, porque la pinta de grafeno, hay dos tipos de grafeno, el grafeno viene del grafito. Puede ser como un carboncillo cuando hay muchas láminas, cuando ya son más de 10 ya se llama grafito, si son menos de grafeno, o bien una sola, que entonces se ve como un pellejillo translúcido, ¿no? Esto es lo que aparece por ahí en la foto, las dos. Y tú vas buscando, ¿vale? Y dices, bueno, aquí hay una que parece. Pum, le metes el láser y el láser te devuelve la señal, el espectro. Si el espectro es de grafeno, inequívocamente, o con un 99%, es grafeno. Si además lo comparas con el patrón y es más parecido todavía al patrón, pues dice, este es el tipo de grafeno del patrón, ¿vale? Pues yo hice ese trabajo con una serie de muestras de 5 o 6 marcas distintas y entonces, pues sí, detecté esa señal, me fui a unos 100 objetos, elegí de todos los que se veían que podían ser grafeno, podían, y de ahí pues 28 me dieron la señal, ¿vale? Inequívoca de grafeno. De los 28, 10 dieron la del patrón, pero podía ser otro tipo de grafeno. Entonces ahí inequívocamente había grafeno ahí, ¿no? En las 6 o 7 muestras Pues que casi hice, todas las que vi, casi todas. ¿cuántas fueron? Pues no recuerdo, eran 100, aquí lo tenía, luego te lo mando. ¿100 fueron? Bueno, todo este informe es público, no, 100 objetos. 100 objetos analizados. Ah, ¿y No, las cuántos? muestras fueron, porque esa es otra, esto era una investigación o un análisis hecho en unas condiciones muy difíciles, donde todo el establishment científico, médico, farmacéutico, mediático estaba en contra de hacer un contraanálisis, que es lo único que yo hice aquí. Yo hice aquí mi trabajo, aquí nos contratan continuamente para hacer cosas, investigaciones agrarias de todo tipo. Oiga, quiero que me haga esto, vale, firmamos el contrato y lo hacemos. Entonces, a mí se me pidió más que detectar eso. Y se me enviaron una serie de muestras, ¿vale? Que yo en mi informe, que está en el ResearchGate, ahí tengo yo todas mis publicaciones, son públicos y notorios, y yo digo ahí lo que digo. Que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho luego por ahí, ¿vale? Yo, Ricardo tiene su línea editorial, el otro tiene la otra, y ellos de ahí sacan las conclusiones que quieran, que yo ahí ni entro ni salgo. Porque a mí no se me dijo de, dime esto, quién lo ha puesto ahí. Digo, yo ni idea. Puede venir de contaminación o puede ser puesto deliberadamente para 20.000 funciones. Entonces, perdón, que se me va la idea. Yo detecté inequívocamente el grafeno, pero pues sí digo que fue bastante difícil a nivel de traza o cantidades muy pequeñas, ¿no? Cuantificarlo, no lo cuantifiqué, eso te lo digo por la toxicidad. El grafeno potencialmente es tóxico, como cualquier sustancia extraña que tú metas en el cuerpo, pero la toxicidad depende de la dosis, es decir, para Paracelso, ¿no? Entonces, si hay mucho es muy tóxico, si hay menos, menos tóxico, según el nivel de administración, el número de administraciones, el tiempo que pase, el estado de la persona, en fin, yo no hice un análisis de toxicidad, pero potencialmente puede ser tóxico. En esas concentraciones, no lo sé, no lo hice, lo dudo. Lo que también dudo que eso tuviera ahí una función deliberada. Por ejemplo, ahora hablamos del tema de los nanorouters, que es una hipótesis que estuvimos trabajando a fondo. Había tan poca cantidad que dudo que tuviera esas funciones que se le atribuían con esa pequeña cantidad, ¿vale? Porque la toxicidad que se está viendo en las vacunas, pues puede ser no solo por el grafeno,
por un montón de cosas raras que se veían ahí sin identificar, aparte del RNA, que nunca entré yo en ese tema, pues no lo estudié. Yo no digo ni que hubiera ni que no hubiera, pero es tóxico meter un RNA extraño en el cuerpo, tóxico, metales pesados que se identificaron, muchas cosas había ahí que podían ser tóxicas, responsables de lo que se está viendo, que hay una incidencia alta de morbilidad y mortalidad por vacunación COVID, que te lo reconocen ya oficialmente. Y esas cosas que no supiste identificar son peores que el grafeno. Yo como no sé lo que son, no puedo opinar. Yo lo que sí tuve la sensación de que el control de calidad dejaba mucho que desear, porque tú una vacuna, un medicamento, tú como en un microscopio no tienes que ver nada, son de tamaño nanométrico y ahí había de todo flotando. Entonces aquello se veía que era una operación donde deprisa y corriendo sacaron millones de vacunas de aquella manera y por lo menos en control de calidad dejaba mucho que desear, ¿no? Vale, ¿y cuántas fueron? Que es que quiero saber la cantidad de Pues muy muestras. pocas, las pocas que se pudieron conseguir de aquella manera. Judicialmente esto se ha archivado en todos lados. ¿Por qué? Porque no hay una cadena de custodia. Si no hay una cadena de custodia o trazabilidad que le llamamos los científicos, tú no puedes garantizar que ese bote que a mí me han dado, ¿de dónde viene? Que viene de la farmacéutica. Esto se puede hacer por una orden judicial o una agencia de medicamentos que ordena a la farmacéutica que le mande los botes. Y la farmacéutica te va a mandar los que tú quieres, ¿no? La farmacéutica te mandará los que le interese. ¿No? Que también había mucha variabilidad ahí, ¿eh? Había mucha variación de lo que se veía y de lo que se daba. Entonces, es una historia que científicamente, siendo ortodoxo, se queda en una evidencia muy limitada de unas pocas muestras que no tienen representatividad porque no ha habido un muestreo estadísticamente significativo. Es que tú coges un número suficiente, haces unas operaciones matemáticas y con esta probabilidad de error esto podría representar lo que tienen todas las vacunas, pero eso no se hizo porque no era posible. Si aquí el problema es que este análisis lo tenía que haber hecho la Agencia del Medicamento y buscar no solo grafeno, buscar metales pesados, buscar un montón de cosas, obligando a la farmacéutica a dar un número suficiente de muestras o bien un juez. Pero los jueces, en primer lugar, pues no son científicos, no están en eso y además están en el sistema judicial que estaba todo a una con la estrategia de vacunación. Primero porque estaban convencidos y segundo porque te paran el proceso en audiencia, en ¿cómo se llama? En procesos de reclamación, ¿no? ¿Cómo se dice? Como sea. Sí, de En denuncia. revisiones te lo paran al final, porque la justicia está también controlada. Entonces, Mm. esto no tenía ninguna viabilidad de llegar a ningún lado, Eh, aunque yo hubiera hecho allí un informe de premio Nobel, ¿no? claro, aquí creo que también pasa una cosa y es que la gente confiaba en el sistema judicial y que eso saldría para adelante. Ingenuidad, que es lo que a mí me extrañó. Y es que eso, fueron Cómo el ingenuos. mundo de la disidencia confiaba en un sistema. La disidencia de entrada no puede confiar en ningún sistema. O en un juez que se atreva con esto, Sí, pero al porque juez lo paran. poquísimos, hombre, lo paran, Al juez, aparte de que hay al muy juez lo pocos paran. que quieran seguir adelante con esto y el que Claro. vaya a seguir para adelante lo van a parar. De hecho, la última que han parado, que tuve un problema con un ex amigo mío, cuyo nombre no quiero acordarme, ya lo había archivado la juez. Y le habían dado un tirón de orejas desde arriba de la audiencia, diciéndole que no que hay o no, sino que usted no ha hecho el trabajo, usted no ha investigado, porque los jueces están hasta aquí de trabajo. Y en cuanto pueden, archivan, que yo soy familia de abogados. En cuanto pueden, archivan. Entonces la jueza ya, cabreada, pues dijo, vamos a ver, a mí no. Explíqueme usted el informe, pues yo le dije lo que había, pues claro, archiva. Archiva porque no hay trazabilidad, no hay un montón de cosas que necesita. Entonces, lo que se metieron las denuncias aquellas era para que algún juez ordenara una investigación, cosa que como era previsible no han hecho. No porque con mi informe llegara el caso al final, no, mi informe no tenía sustancia suficiente para tú condenar a una farmacéutica, pero sí para ordenar una investigación. Claro, tú lo que dijiste en los juicios era que no habías hecho un Yo me análisis limité ni a de la explicar mi toxicidad. informe. Mi informe es público y notorio, ahí está todo. Las limitaciones, la ortodoxia, el método científico. Estos son estas muestras. Yo he llegado hasta aquí, yo he detectado estas partículas, yo no he hecho análisis ni de cantidad, ni de toxicidad, ni sé si esto es representativo de todas las vacunas. Punto. Que es lo que dice el informe. Eso es lo que es la ortodoxia. ¿Vale? Vale, y ahora extraoficialmente, hipótesis, ya dejamos el mundo de la ciencia a un lado, hipótesis, hablamos antes del final de los tiempos, de que estamos siendo puestos a prueba. ¿Por qué crees que están estos elementos en las vacunas? Vamos a ver. En primer lugar, en primer lugar, el negocio. Esto ha sido un negociazo que millonario, ¿no? Sacar todas estas vacunas, porque a mí sí yo de entrada te puedo decir mi historia con la pandemia. Yo empecé desde el primer mes,
a darme cuenta que había cosas raras. Primero, desde el primer mes ya estaban hablando de vacunación masiva. Digo, no ves, una enfermedad que es leve, que no ha muerto mucha gente, ¿eh? Yo siento los que hayan muerto, pero muy pocos. Para lo que era la peste negra, que moría la mitad de Europa, ¿eh? Ya están hablando de vacunación masiva, una cosa que es una especie de gripe respiratoria, que hay quien le puede pillar no, como más predispuesto. Bueno, hay tratamientos, pues no había tratamiento. Todo era vacuna. Y empecé yo a investigar tratamientos bloqueado por tierra, mar y aire. Al final, la gente de Comusá, porque han hecho un gran trabajo, ¿no? Manuel Aparicio, todos mexicanos, Y los dice, aquí hay algo raro. antiinflamatorios, ¿eh? Y los ¿Eh? antiinflamatorios no se nos olvide que los prohibieron Sí, al sí, principio. hay muchas cosas que funcionaban. Y tú empiezas a ver que el sistema no actúa con lógica, que el sistema va encaminando todo a la vacunación masiva. Y ya te empezamos, ¿qué es? Empiezas a pensar un poco, ya de entrada no te fías. Y si luego pues ves que mucha gente se está curando, que no necesita vacunarse, ¿para qué te vas a vacunar cuando las vacunas sabes que necesitan un proceso de 10 años de experimentación, de riesgo-beneficio que no se había hecho? ¿Para qué te vas a entrar en ese riesgo cuando hay cura? Porque había varias curas y las sigue habiendo. Y desde el punto de vista de relaciones internacionales, yo que he estudiado eso, que un ejército de un país se vacune con una vacuna extranjera, es que se Eso podían lo haber cargado comentó, ejércitos y poblaciones enteras. eso lo dijo el coronel Vara, y que hizo la ministra, defenestrarlo, que es amigo mío, el coronel Vara, también muy católico y muy devoto mariano. Lo defenestraron por decir que, oiga, que aquí a un ejército no se le puede vacunar con una medicación experimental que viene de una potencia extranjera. En fin, que uno ve todas estas cosas raras y al final pues te vas a la escatología. Si eres cristiano o católico, pues te das cuenta que está en el fin de los tiempos, que esto es una época donde ya se nos da la última oportunidad de creer, porque aquí te salvas por la fe y las obras que emanan de la fe, no solo por la fe que es de los protestantes. Entonces ya, como dice San Pablo en una carta, como no creían, se les puso delante un espíritu más engañador todavía, para ya separar el trigo de la paja. Y esos son estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, aquí la pena es toda la gente que cree en el oficialismo, que son personas mayores, que no tienen el tiempo libre que tenemos otros, y que creen en los sistemas, creen en el sistema médico, farmacéutico, mediático, político. Esos pobres van al matadero de donde quieren los que mandan. Pero es que luego a mí lo que más me ha decepcionado es la desidencia. O sea, es que es un disparate continuo, ¿eh? El que no es que el terraplanista cree en los que entréis, y el que no es los nazis que están en la luna, y el que no. Entonces hay gente muy inteligente para algunos temas que de repente te suelta un disparate de eso y no hay debate ninguno. Que tú le puedas enseñar 400 artículos científicos que saqué yo de que el rastro del avión blanco es vapor de agua, junto con toda la contaminación, que nadie la ve, la contaminación no se ve, y que ese rastro se forma solo con ciertas condiciones de frente frío, de temperatura, presión y humedad ahí arriba, no lo sacas de ahí, de la conspiración. Nos están fumigando, sí, sí, con la contaminación. Pero no hay un programa deliberado para cambiar el clima con eso. Cuando tú tienes 400 artículos, hay hasta grupos de investigación que hacen algoritmos para predecir qué días se van a formar y qué días no. Pero tú se lo mandas a la gente, y como no leen, la gente no ha leído ya ni el Quijote, ya ni te cuento, ni PDF, no leen, la gente manda vídeos, reenvían vídeos. Y ya eso le produce cierta remuneración de soberbia, hay mucha ignorancia y soberbia y confusión. Eso es cosa del diablo, las tres cosas. Hay mucha confusión también porque es que, como tú dices, hay un montón de teorías de que si hay extraterrestres en la luna, en las estrellas, como tú dices que si los nazis están en la luna, Claro, pero es que a ti que yo te si planteo cuatro, hay... cuatro fotos de un extraterrestre y ya piensas que eso es ciencia. Los extraterrestres en primer lugar son demonios, la mayoría, eso es otra historia. Entonces, lo peor es darle una pátina científica a todo eso, cuando no hay números que lo apoyen, reproducibles, ni una ortodoxia científica, un método científico aplicado, discutible, con números reproducibles. Y tú, los que entre eso, están más que estudiados. Si es que saqué yo un artículo de 1919 de un avión de estos alemán de la Primera Guerra Mundial que ya describe el rastro que dejaba, también nos estaban fumigando entonces. Da igual, no se lo leen. Esta es la soberbia que genera, o la remuneración para el ego de que yo he descubierto algo y estoy por encima de los demás, que no salen de ahí, no salen de ahí. De los chemtrails no sé qué decirte porque no he estudiado el Porque tema. se llaman contrails, estelas de condensación de vapor de agua. Pero lleva el rastro químico, que es lo peor. Tú pones en Google contaminación aérea, ¿vale? El oficialismo te saca el 80% de los artículos
El CO2 de los aviones y el cambio climático, oiga, y la contaminación de metales pesados, hidrocarburos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Es que parece que han sacado esto para tapar eso, porque sí es verdad que se ha disparado el tráfico aéreo cada vez más y hay mucha contaminación, sobre todo alrededor del aeropuerto. Yo tengo un vídeo en mi canal hablando de esto, porque tengo un estudio hecho en Barajas y hay muchísima contaminación, pero nadie habla de contaminación. Se ha llevado a toda la disidencia a hablar del rastro vapor de agua, que no es tóxico, y nadie habla de la contaminación real que hay, ¿no? Y luego está pues todo el mundo de la disidencia, que están ahí encasquillados la mayoría en que o se está modificando el clima, o no están grafenando, o no sé qué. Porque tienen A, una ideica, la sacan, la rebotan 20.000 veces, pero nadie se lee un PDF técnico objetivo que hay 20.000 de la mayoría de las a cosas. ver, pero aquí es donde yo quería llegar, porque tú has encontrado grafeno en las vacunas y es normal pensar, es que no es ninguna locura pensar que eso está ahí por algo. O sea, y No, que encima te digo intenten por qué, porque el ocultarlo. grafeno es como el plástico. El grafeno es un material que se puso de moda hace unos años y que parece ser que está pinchando un poco, no valía para tanto como se decía, y te lo puedes encontrar en muchos sitios. Puede ser contaminación. Ah, se me olvidaba un tema importante, lo de los nanorouters. Porque ahora está circulando por ahí un vídeo mío de la época del Big Reset, aquel documental que hicieron muy bueno, de hace 3 años. Entonces, cuando tú en internet ves cosas de hace 3 años que te las sacan ahora como si fueran de ahora, ya están faltando a la verdad, porque ahí lanzamos una hipótesis. Mike Adams, que es un seudónimo de un compañero mío de universidad, él hizo un trabajo muy bueno de revisión científica de patentes y estudios científicos que basado en el grafeno, cómo se podían hacer nanotecnologías para implantar en el cuerpo humano y tener una comunicación con los móviles, ¿no? Ujú. Vía Bluetooth. Y entonces cuando saqué yo las fotos de las vacunas mías, de estos objetos raros que no sabíamos lo que eran, pues oye, misteriosamente eran muy similares a los objetos que se describían en toda esa literatura científica. Entonces él planteó esa hipótesis, nos están metiendo nanoroutes. Como además había mucha gente que se le pegaba las cucharas y mucha gente que parecía Eso es muy emitir fuerte. señal Bluetooth, que se hicieron muchos ensayos de campo, yo hice uno aquí, no me dio positivo. Este Germán Sarlange hizo uno en Francia, pues montamos un equipo para estudiar ese tema. Entonces planteamos lo que se hace en la ciencia. Aquí hay unas observaciones, pues parece que puede haber algo ahí que están metiendo, parece ser, ¿no? Lo primero que hice yo es meterle el láser a todas esas partículas a ver si daba señal de grafeno. No daba ninguna. Ninguna dio señal de grafeno. Si estaban hechas era de otra cosa. Que Mike Adams sacó artículos donde podía estar hecho de RNA. Fíjate tú, el RNA se autoensamblaba dentro y generaba esos nanoroutes. Y ahí planteamos la hipótesis. La hipótesis, la mía cuál era, los cuerpos humanos emiten o no emiten, depende de cómo la planteas, radiación en ondas Bluetooth. Otros querían plantearlo como los vacunados. Digo, mira, mientras no demostremos que un cuerpo humano emite, ya veremos si están vacunados o no, pero primero vamos a ver si emiten. Es verdad, primero. Entonces hicimos unos ensayos de campo y pasaban cosas raras. Había gente que sin llevar móvil ni nada, pues parecía que emitía. Luego ya descubrimos que es que hay ondas por todos lados y eso es muy complejo. El tú aislar que no haya ondas por ningún sitio es muy complejo. Hicimos un estudio a fondo de meses, mirando los códigos Bluetooth, el significado de los códigos Bluetooth y tal, y al final nos fue llevando el tema, según las patentes que sacaba él, a que era necesario que el móvil estuviera al lado, porque era la puerta de entrada y salida de las patentes del diseño que había. Y ahí ya empezamos ya a mirarnos ya, Germán y yo, digo, esto complica demasiadas cosas. Y no había manera de distinguir la señal de un móvil de la que supuestamente sabía del cuerpo, ni con los códigos, ni nada. Y ahí decidí yo cerrar el tema, ellos no se siguieron. Digo, cuando una hipótesis no la demuestra la evidencia y los experimentos, se rechaza. Y no puede afirmarla. Y ahí se quedó aquello. Pasa que eso sigue corriendo por ahí, porque lo planteamos ahí como que está viva esa hipótesis. Yo para mí está muerta de momento. También pasaba que toda la revisión que había hecho este hombre era de diseños teóricos. Digo, búscame un perro o algo. No había ni una de un animal que emitiera y se midiera lo que estábamos buscando. Entonces aquello pues se quedó muerto. Que es verdad que es un plan de toda esta gente, pero con esta vacunación, desde luego, o sin vacunación, porque decían de meterlo de muchas maneras, con los alimentos, con los que entra él, pues no se demostró que nadie tuviera nada emitiendo Mm. que no fuera el móvil. Lo que has comentado antes de No que sé si han estamos. seguido y han descubierto algo, me parece a mí que no, perdón. No, no, yo tampoco lo sé.
Lo que has mencionado antes me ha parecido muy curioso, lo de que estamos rodeados de ondas y es muy difícil aislar a una persona de ondas. No había caído y me ha parecido un dato muy importante Si mencionar. aunque te vayas a un desierto, resulta que algo están los satélites, es muy complicado. Sí, Y lo peor era eso, que la puerta de entrada era el móvil de la persona, porque eso era una cosa personalizada, ¿no? Entonces, si no llevaba móvil, no funcionaba. Digo, pues entonces cerramos el tema, porque no hay manera de separar una señal de móvil de la de un cuerpo. mm, ¿Cómo vamos a demostrar esta hipótesis? Ahí decidí yo que había echado ya demasiado tiempo en el tema. Y ahí mm, se quedó aquello. Entonces, ¿para qué era la vacunación, me dices? Pues primero para hacer negocio, lo primero. Y yo creo que esto fue una operación de control mental poblacional masivo, ¿no? o sea, De control del ganado, que es lo que hace esta gente, ¿no? De ver hasta qué punto eran capaces de controlar a toda la humanidad, que les salió bien. Pero luego eso se paró toda aquella vacunación y el COVID. ¿Por qué se paró? Por voluntad divina. Esto lo paró Dios. Lo paró Dios porque dijo hasta aquí. Porque todas las la prueba ya, profecías, ya ha terminado, ¿no? O bueno, pues no, porque todas las pasamos a la siguiente profecías, el fase de la apocalipsis, prueba. todas las catástrofes que vienen, esas profecías se cumplen solo, como bien dice la Virgen en sus apariciones, si no nos convertimos. Pero no son profecías de lo que va a pasar, sino de lo que podría pasar si el hombre por su voluntad elige el mal. Mm. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas que están pasando y todos estos amagos de guerra mundial que están haciendo son para eso. De hecho, muchos nos hemos convertido a raíz del COVID. Yo me he convertido a Sí, raíz sí, de todo es lo que que ha es para pasado. eso, es para eso. Y si viene una guerra atómica o lo que haga falta, más converso habrá. Incluso Mm, se dice que en el diluvio hasta se convertía la gente en el último segundo antes de ahogarse. mm, Para eso permite, no manda a Dios las calamidades, las permite, el que las manda es el demonio. mm. Vale, yo tengo todo claro, que tengo muy claro que el tema de las vacunas era por todo el tema del negocio, del control y tal. Pero lo que sigo no teniendo muy claro en la cabeza es lo de los materiales esos. ¿Por qué meterlos? O sea, ¿qué pueden hacer? Ya no solo el grafeno, sino Una todo vacuna eso. es un estimulante inmunitario. Entonces, cualquier tóxico que metas estimula la inmunidad, pero tú tienes que dirigir esa estimulación. Entonces, vamos, los metales pesados. A veces meten lo que son ayudantes para que haya mayor estimulación. Yo el grafeno no sé decir si lo metieron ahí para algo o era contaminante. Yo creo que había tan poca cantidad que me extraña mucho que tuviera ninguna función. Y el Pero no resto de puedo los afirmarlo, materiales. no puedo afirmarlo, no tengo pruebas ni estudiado ese asunto. Pero contaminación puede ser porque hay por todos lados grafeno, Mm. por todos lados. Y el resto de cosas que no sabías identificar, ¿para qué crees que podían ser? Pues te lees las patentes se basan solo en el RNA mensajero de la spike. Lo demás, como no tengo la composición química ni espectral, pues no puedo opinar. Ortodoxamente no puedo opinar. Yo solo puedo opinar de lo que he investigado yo, he detectado yo o me creo de los documentos oficiales. Yo lo de la spike, vamos a ver, lo que sí es verdad, todo este movimiento del 5G, que había también, de que no había virus, de que todo era 5G. Radiaciones más que A mí 5G, no ¿no? me cuadra con el hecho de que el dióxido de cloro y estos gases que te he dicho, ozono, hidrógeno, curen a un paciente de COVID, ¿no? Pues sí, la reacción te puede producir una reacción autoinmune fuerte y tal, pero me parece muy raro, me parece mucho más sencillo que sea un virus, por la casuística y las observaciones que hay, ¿eh? Hospitalaria y sintomatología y curación por este tipo de remedios, porque el dióxido de cloro es un oxidante que oxida el virus y se lo carga. Y O sea, entonces no me cabe que con el 5G tú te tomes el dióxido de cloro y se te quite, tampoco tiene ese poder inmunomodulatorio tan grande, ¿no? En fin, que ahí también hubo mucho disparate con lo del 5G. Las radiaciones son malas, eso está muy estudiado, las radiaciones de los móviles, y cuanto más frecuencia peor. Pero en este caso del COVID, el tú achacar solo al 5G el COVID, me parece dar un salto lejos de la ortodoxia científica. Y ahí pues yo no entro, eso no hay pruebas de eso. mm. No hay pruebas. Hay más pruebas de lo otro, igual que el terraplanismo. Hay infinitamente más pruebas de que la Tierra es redonda, de que es Mm. plana. Lo que se discutía en todos los siglos desde Aristarco, que ya propuso el heliocentrismo, en 2000 años era si era el centro del universo o no, no si era plana o no. Eso se sabía desde Eratóstenes, Mm. que era redonda. Muy poca gente pensaba durante toda la historia que era redonda. Entonces, ahí cometen un error un poco del terraplanismo espiritual, en el que yo creo. Esta visión del globo donde estamos flotando, ahí sí somos tierra plana. Pero hay millones y millones de observaciones, y yo soy astrónomo aficionado desde que era pequeño, que tú explicas mucho más fácil y matemáticamente cómo se mueven los astros, cómo se mueven los planetas, todo, con el modelo de la astrofísica actual.
Totalmente, yo también estoy más por la línea de que es redonda que plana. Pero También porque por los de la la... Tierra plana no han hecho ni un modelo matemático. Los pocos que había, que no eran de Tierra plana, era el de Ptolomeo, del geocentrismo. Usaban unos cálculos complicadísimos de los epiciclos que hacían girar, porque había que explicar los movimientos retrógrados, y hacían girar en epiciclos los planetas. Y aquello era mucho más complicado que el modelo de Copérnico, que ahora dicen que si era masón, satanista, no sé qué cuento. Pero estaba matematizado y la explicación más sencilla matemáticamente es la que es más válida, ¿no? Entonces, lo de la Tierra plana no tiene ningún sentido científico porque todas estas fotitos, vídeos que sacan, eso no es ciencia. Como las fotos de grafeno que sacan, en las anestesias, no sé qué. A mí eso no me vale si no tengo un espectro Mm, que le metes el láser y te da la señal. ¿Entiendes? No es ciencia si no hay números. mm. Que, claro, a los terraplanistas yo también los entiendo porque hay muchos argumentos que pueden convencerlos, pero yo animo a que investiguen también la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier Mallet, una teoría bastante, vamos, está aceptada por el sistema oficial, pero explica muchas cosas del ámbito también espiritual, filosófico Sí, pero bueno, y ahí ya metafísico. estamos en metafísica, pero en ciencia los terraplanistas tienen 7 argumentos. A mí me querían hacer un debate, que digo, yo no me meto a debatir 7 argumentos cuando no entran en los 500.000 que le puedo poner yo encima de la mesa con números. Ellos entran en sus 7 argumentos y de ahí nos salen que se pueden explicar tanto con la Tierra plana como triangular, como te dé la gana, o redonda. Esos argumentos son explicables. Pero la ciencia no es debatir, no es razonar. La ciencia son números, números reproducibles y observaciones. Y en este tema, pues desde que Galileo vio los satélites de Júpiter dando vueltas Mm. alrededor de Júpiter, oye, pues aquí parece que hay cosas que dan la vuelta alrededor de otras cosas y son todos redondos, son globulares. ¿Pero por qué? Y aquí podemos ir terminando. Por el éter. Porque esto lo sabían ya los griegos, Descartes, que era creyente, por cierto, Newton. El éter gira en espiral. Todo en el universo es un movimiento del éter en espiral. Y la espiral al final va condensando, condensando, y por eso los cuerpos astronómicos son globos, son redondos. Lo mismo los átomos, todos son espirales. El electrón no es una bolita, es una espiral en el éter. Y eso es lo que Tesla aprendió a manejar, la vibración del éter. ¿Vale? Entonces, aquí es donde también los dogmas de fe de la relatividad, pues hay que ponerlos en tela de juicio. Mm. Porque el mismo Einstein dijo que como se demuestre que existe el éter, se me cae la relatividad entera. Y se demostró, lo que pasa es que lo taparon. Lo demostró Miller con su experimento. No lo sabía aquello, qué Sí, bueno. sí, eso es para estudiarlo porque es la base de las energías libres que nos tienen tapadas. Es la vibración del éter. Que Eso podríamos rompe tener, con todo el negocio energético que hay de control. que podríamos tener energía gratuita y limitada, ¿no? Por eso a Tesla, que murió en un hotel de Nueva York, ahí abandonado, tenía un montón de baúles allí con sus patentes. ¿Quién se llevó los baúles? El tío de Donald Trump. ¿El Peter Thiel o quién? El tío de Donald Trump. Ah, el tío, dice familiar, El vale. tío de Donald Trump era un encargado del gobierno, no sé si era la CIA, no sé qué, que se llevó los baúles. Para que veas tú que tú quedas. Porque la gente confía que Trump es otro sionista más que va a hacer lo Mm. mismo que Financiado le por el ordenen Estado de su amo, Israel. que es Mm. liarla en Oriente Medio. O sea, pensar que un protestante sionista, supremacista blanco, va a hacer algún favor aquí a la catolicidad es equivocarse. Han bajado un poco el pistón, pero es más de lo mismo. ¿Cómo crees que va, última pregunta ya, cómo crees que va a evolucionar todo este tema del catolicismo, de la fe y de la vuelta a la Pues ortodoxia? mira, está en el Apocalipsis, está en el Apocalipsis. La Iglesia, y está también en el Catecismo, numeral 675. Está en el Catecismo. La Iglesia está sufriendo una última prueba, que es la apostasía de la verdad, lo que están haciendo, la herejía de Bergoglio y los que lo han puesto ahí, para que se purifique y se purgue. Pero quedará un pequeño remanente fiel, que pasará la tribulación. Ahí ya podemos discutir si seremos rescatados o no. Hay mucho jaleo en las redes ahí, con Mauricio Zaeta, si seremos rescatados en plan protestante antes de la tribulación. Son enfermedades, peste, catástrofes, guerras, o no seremos rescatados, o seremos purgados aquí, y al final pues está todo en la palabra divina. Al final yo sí creo en el milenio, en el milenarismo, no es dogma de fe, pero se puede creer, pues vendrá Cristo y habrá 1000 años de reino de Cristo en la tierra, que Ujú. aquí también, bueno, no voy a hablar de otros temas que no acabamos. Y como último mensaje a la audiencia, ¿qué le diría? Si puede ser esperanzador, mejora el mensaje. Pues, como decían en tiempos de San Juan de la Cruz, que entren en religión.
Aunque eso quería decir meterse en un convento, pero tampoco hace falta meterse en un convento. Porque en estos tiempos ahora somos los laicos los que estamos recuperando la ortodoxia. Yo tengo mucha lucha con el gregoriano porque no veo que la iglesia tire de él, a pesar de que es la música oficial de la iglesia católica Ujú. y prioritaria, pues no lo ves que tiren. Hay como miedo a que te tachen de tradicionalista, porque como los que mandan son modernistas, entonces pues la gente lo que tiene que hacer es entrar en religión y primero leer, que nadie lee nada, ¿eh? Leer de todo, de todo. Y cumplir con los mandatos de la Santa Madre Iglesia, Ujú. que es oración y sacramento. Ya está, ya está. Y obras, claro, si no, no vale de nada. Y no puedo decir más nada, porque aquí pecadores somos todos, que no se preocupen. Creo que has dado con la clave, obras sobre todo, y leer, muy Sí, importante. pero obras sin oración no vale, porque esto no es una Ya. ONG. ¿Eh? La Madre Teresa de Calcuta, pues se lo decía a los monjes. Estaban 5 horas rezando por la mañana, antes de tirarse a las calles de Calcuta. Ujú. Pues muchas gracias, Pablo, por aceptar la A ti, entrevista. a ti, y que Dios nos bendiga a todos y nos pille confesar. Muy bueno. Chao. Venga.